Suscríbete a la Panterita. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Qué tal, Federico Arias? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Hola, Fabio Martín, buen día. ¿Cómo te va? Hola, Bruno, buen día para todos. ¿Se puede decir en crisis los grandes? Sí, no. En crisis, ¿verdad? Los grandes. Yo, es más, incluyo, yo diría los grandes y tradicionales, porque están Cerro Olimpia en crisis, Guaraní está en crisis, Nacional está en crisis, o sea, de los grandes y tradicionales clubes paraguayos. Guaraní ayer perdió y no sé si va a continuar Ovario. Nacional que está penúltimo. la otra ¿Cuánto? vez- Creo que tiene... Claro, pero fíjate que La otra ese vez, Dani, cuarteto nacional, estamos- por lo menos en la Libertadores, cumplió Claro. con creces. Sí, pero está No, claro. ahora como para... Hasta aquí llegamos, pero por lo menos va a tener Sudamericana. Claro. La otra vez estábamos hablando con los compañeros el sábado y decíamos, los equipos que más gustan son Luqueño, 2 de Mayo y General Caballero. Sí. Sacando Libertad, que siempre de... Luqueño, 2 de Mayo y General Caballero. No, pero hagan Fíjate, todo bien, los los Emiliano, dos, Trinidense, no, todo, Pero, los pero digo, la tradicionales se están propuesta yendo abajo. futbolística de estos tres equipos es muy buena. No solo eso, sino Sí. que coinciden en una propuesta de juego que tienen Eso es lo que te digo. clara. No, Una hoy- propuesta de juego Hoy, que hoy vos es- podés preguntar quién está peor entre Cerro y Olimpia y No vas a encontrar, hay una, no. porque cada uno tendrá su argumento para decir, es No. Cerro, es Olimpia, pero Pero, sí, hace rato que uno no recuerda a los dos A los grandes dos malos. tan mal, tan temprano, porque esto, el año pasado, allá por septiembre, octubre, cuando Olimpia queda fuera de la Libertadores, allí ya, porque los últimos 3 meses del año pasado ya se vivió esto. Entonces, no, Cerro estaba tan mal que Bernay quedaba bien porque era interino nomás. Olimpia era no, pero lo de la Libertadores, la plata que metió el gol de Bruera, pero arrancar así el año. O sea, Olimpia ya confirmó que no va a tener participación internacional. Cerro ayer hizo lo que no hizo el viernes pasado en la cancha de Guaraní y el vuelo futbolístico de los dos. Cerro decía respecto a... ¿qué hizo? No, lo del comunicado. De Bernay. Claro, claro. ¿Y No, qué tema habrá? eh, ¿Y qué tema habrá poniendo limpia? el Porque era el futbolístico- piqui de chiquearse, era lo que se decía, la pucha, el lateralizar, tener pelota, posesión estéril. Viene uno con el famoso practicismo vertical y bueno... Pero no es tanto así, porque también Palermo en su momento quiere, por ejemplo, hacer construcción de fútbol, lo manda a Rúa, Sí, está bien. ¿verdad? Está Quiere, bien, pero pero digo, no pero es digo nomás, ni son chicha estilos... ni limonada, ¿no? Claro, pero son estilos distintos. Entonces... Y uno fracasó, el de Arce fracasó porque el equipo era horrible y este ya lleva... Ya comienza. Ya lleva 3 partidos donde el equipo es horrible. Ya comienza. Por eso digo. Vamos a decir bien, o sea, vamos a utilizar un término... Entonces hay que ver un poquito de los nombres bueno, de la jerarquía. lo que pasa es que Palermo, ¿cuántos jugadores ya utilizó? Increíble, en 4 partidos Era llegó su hasta más. a Peta. Peta era como una especie de sinónimo de Claro, la era Arce. Peta es Y lo el usó. jugador que cuando no te rinde nadie, hay lugar para él y él entra y no rinde. Ayer jugó Reyes a la izquierda, Palermo y City con Quintana más adelantado y un fútbol muy lento era ayer. Sin sorpresa. El de ambos. Para ahí Trinidad tenía a Romero y a Del Valle que eran rápidos ahora, pero Olimpia realmente muy mal. Ayer lo salvó Capazo. Y Trinidense tiene copa. Tiene copa. Para decir, mira, porque puso titular Por ayer eso a los Arrua. 15 sacó a Marco Rivero, a Fernando Romero, puso titular de Trinidense. Y está bien Y para... Olimpia habrá sido un 15 minutos ahí a la derecha cuando se juntó por allí. Pero ni eso, Ariel, no. Hasta ahí, pero máximo. Era algo calcado. Pero sin agredir, claridad. sin agredir. Por eso, agredir. vamos a hablar aquí de estilo, que el bielcista, que el de Guardiola, el del juego directo, pero ninguno no funciona, ninguno de los dos equipos, ¿verdad? Ni el tiki-tiki, ni lo que sea, ¿verdad? Entonces estamos hablando de dos equipos que no encuentran una identidad de juego y sobre todo protagonismo Pero contra ¿cuál rivales. es el que son- problema? y en el ¿Cuál es el caso de problema Cerro, entonces? Porque es una Ariel, cuestión de técnico. No, Olimpia cambió hace y poquito. rivales que son No, de no. menor jerarquía Yo- y de no. menor valor. Ya que citas, yo creo que también hay una sobrevaloración por lo que significa el peso de la camiseta. O sea, sos Olimpia, se supone que sos bueno. Sos Cerro, se supone que sos bueno. Y después vos mirás con lupa y cuando yo le decía a Federico lo de se tardó una semana, fíjate, vos mismo planteabas, ¿y qué pasa si Bernay llega?
Así trabaja nuestra dirigencia, así trabaja el fútbol paraguayo. Y lo que se vio el sábado, ¿quién era más tribunero? Recién estábamos hablando con los compañeros ahí en la zona de producción, el tema de Cerro en condiciones normales. Cerro en condiciones normales, un equipo que forme con Jan, con Alan Benítez, con Bruno Valdés, ponerle Báez o de Jesús Arzamendia, Pidiamota o Morel con Fabricio, Iturbe, Cecilio, Turín con otro, tendría que jugar mucho mejor, tendría que marcar diferencias en condiciones normales. Yo no puedo creer que Marco Cáceres gracias a los compañeros que me pintaron al brasileño como un fenómeno, jugó muy bien. ¿Cómo se llama el brasileño? Hellerson. Sí, Hellerson. Claro, ya pasó por cuántos equipos. Hay muchos jugadores que quedaron libres de equipos y fueron a Tacuarí y fueron mejor que el Cerro. Cuando se dieron cuenta que podían ganar, le ganaron. El polaco González, ¿cómo no tiene un Cerro, un Olimpia, un jugador que rinda así como lateral derecho? Los laterales derechos Olimpia están todos mal porque sabe que un paso falso ya viene el otro, ya entra el otro. Y van rotando. Y Román, que Nacional pintaba, en Olimpia colgado, porque de 7 partidos, 6 fueron muy malos, o 5 de Román. ¿Cómo no puede haber Iturbe, todo bien, mucho esfuerzo, pero la patea de la tribuna? De haber comenzado con los enganches, la sociedad con Enzo, lo que vimos de Arzamendi a la hora de los centros de Paraguarí. O sea, tendría que ser mejor porque nos sirve con plantar tercera Meliano, Trinidense, Tacuarí. Fíjense quiénes le ganaron, ¿verdad? En otras condiciones, en la época de Gustavo Costas, de Garnero, marcaban diferencia. Siempre dicen, no, los chicos se motivan, pero igual terminaban marcando diferencia. Acá pierden y pierden bien. Y la gente ya no sabe más que ver, porque ayer la gente que estaba con ese calor en el primer tiempo en Dos Bocas era un espectáculo horrible, lento. Vampeta trasladaba a 10 kilómetros por hora, Richard se mostraba, Parzajuy Prato de espalda al arco, a Zavala, que es mucho mejor que Román, le falta todavía porque volvió también de apuro, estaba alivianito, pero un espectáculo tan feo, y vos decís, uno de los grandes de nuestro fútbol, ¿verdad? De Olimpia, nada más y nada menos. Y el primer tiempo de Cerro, pues Cerro tuvo un revulsivo a los 15 del segundo tiempo, los primeros 15, pelota en el palo, la chilena de Fernández, muy buena tapada de Vareiro, de Adolfo 4 Vareiro. atajadas en 5 minutos. Sí, pero después fue una cosa que no se entendía, y es un duro golpe para los dos equipos que más convocan en nuestro país. Claro. Yo creo que tiene que ver, ya que el análisis es global, que cada vez va a costar más jugar en los grandes porque están menos preparados, porque hay otro tipo de presión, hay otro tipo de ansiedad, hay otro tipo de consumo, y los chicos que después se convierten en jugadores de estos clubes. Vos citabas el tema de los centros. Vos me preguntas quién tiró el mejor centro de la fecha pasada. Fue Camacho en el gol de Marcos Cáceres. O sea, y Néstor ya está en la curva descendente de su carrera, pero en ese recambio, o sea, hasta el hincha de Cerro iba a decir, pero ¿por qué Arzamendia? El hincha Olimpia te va a decir, ¿por qué Hugo Fernández no te puede tirar ese centro? Bueno, entonces, en ese recambio natural que creemos va a haber, bueno, vos ya tenés 40, vos ya tenés 30, el de 20 tiene que, no se está dando. Y si a eso le suma el tema de la presión, hace que esos que vos citaste de los equipos de Trinidense, Ameliano, Tacuarí, digan, acá me siento cómodo, acá me siento aliviado, mientras que los grandes padecen. Vos veías la cara de los jugadores de Cerro el sábado, de Olimpia el domingo, y eran jugadores que sufrían. Podemos ir a los materiales de televisión, por favor. Manuel Capazo, creo que anduvo bien para su debut, su primer partido. Capazo, interesante, hay que seguir viéndolo, pero pinta bien Capazo. O sea que no lo digo por el gol. No, lo primero que hizo él es darle indicaciones así tipo plato adelante a Paraguarí cuando tenía que bajar, cuando tenía que cubrir, con Salcedo mucho, con Gómez que era el último volante también, o sea, entró a liderar ya. La defensa tuvo un cruce que vos recordás bien, el que dejaba mano a mano del Valle con el arquero, y después muy buenos cabezazos, mostró firmeza, mucha más firmeza que
la que lamentablemente le faltó a Barreto, como para que sea sustituido, No ¿verdad? es por nada, ¿verdad? Pero fíjense de qué estamos hablando. Es cierto, ha hecho un gran partido, pero en Olimpia y Cerro tenés que destacar delanteros que hacen goles, jugadores que desequilibran. ¿Y qué estamos hablando? El Capazo, que hizo buen partido, claro que sí. Pero eso es para destacar para equipos como Ameliano, que me disculpe la gente de Ameliano, 2 de Mayo inclusive. Pero ¿en qué están Olimpia y Cerro? Hay que destacar a ciertos jugadores que le dan cierto orden o liderazgo que no tienen. Ariel ya tiró en su Twitter y generó polémica. ¿Qué tiraste vos, Ariel? Que Libertad tiene para rato todavía el reinado en el fútbol paraguayo. Algo así pusiste, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que va a bailar. Palabras más. No, bailar no, pero que tiene para rato para reinar en el fútbol paraguayo. Largo sí. reinado para Libertad. Eso Para pusiste rato. después de Del partido de Cerro. de Cerro Porteño, Sí, sí, de la sí. derrota de Cerro. Sí. Y yo estoy Y convencido. te sí. mantenés con eso. Y mira de que Porque estamos mira, hablando. son 2 partidos Estamos hablando que que hay tienen jugadores que no Libertad. tienen jerarquía, jugadores que sufren, como dice Dani, de Pero Cerro, vos sabés que impotente. eso vos lo pusiste después del partido de Cerro. Sí. Y un hincha Olimpia te contestaba que no es así, que tu fanatismo te traiciona. Y después el Y Olimpia casi pierde. seguramente me habrá respondido, no sé, ojalá que me hubiese escrito ayer después del partido Olimpia, ¿verdad? Porque ahora, ¿cómo está Olimpia en la tabla y cómo está Cerro? Numéricamente no está tan mal, pero el problema es que Libertad le falta 2 partidos. O sea que si Olimpia- hoy se sincera la tabla y Libertad gana sus 2 partidos, Olimpia está a 7 jugando así. ¿Y Cerro? Y Cerro Cerro, está está peor. Cerro ya está en el sarcófago. Olimpia 14, ¿Eh? Cerro- Y sí, Esperá. Cerro- Para, no. Cerro- Sepulturero. Sepulturero, esperá. Eres- No, acá tenemos la tabla, muchachos. No, la verdad que iba ahí la importe. Mirá lo que es Guaranicha. Nacional tiene 5 puntos en 8 partidos jugados. Pues yo veo esta tabla y lo que decía Fabio. Se está destacando al defensor del Olimpia que jugó ayer contra el colero del campeonato. Exactamente. Sí, Fíjate mira. lo- fíjate lo que No, dice, pero a ver, 2 de mayo tiene 17. Hoy Libertad juega contra Ameliano, ¿verdad? Vamos a suponer que gane, va a 18 puntos, va a ser nuevo líder. Luqueño, el que está haciendo una gran campaña, para lo que es Luqueño, que estaba peleando los 2 frentes. Me parece que es encomiable lo que está haciendo el Luqueño. sí. Después tenés Olimpia, 14 puntos, cuarto. Ahora está con la tabla mentirosa. Está a 1 nomás de Libertad. Sí. Y está a 3 de 2 de mayo. Pero Libertad tiene 2 partidos pendientes. Después viene el resto General Caballero, de buena campaña, 13 puntos. Cerro, 11 puntos en 9 partidos jugados. Vos sabés que casi tienen la misma cantidad de... O sea, por 2 puntos, no iguala la cantidad de partidos jugados con puntos. Y por eso le decían deportivo empate a lo de Bernay. Qué locura. Pero lo de Ariel, mira que entre Cerro y Olimpia hay un partido de diferencia nomás, 11-14. No, y por eso. Pero, y fíjate, Olimpia, a la rueda le quedan 2 fechas. Olimpia le queda jugar contra el primero y el segundo. Para que no se digan el fixture, mira un poco contra quiénes se arrancó y quiénes quedan. Pero ayer Olimpia Un jugaba contra el primero colero. imprevisto, el del sábado que viene, a esta altura del campeonato, ¿verdad? Porque Claro. si te decían 10ª fecha, 2 de mayo hasta puntero, iba a mirar medio de reojo, pero fíjate que General Caballero, uno de los 2 invictos. General Caballero no perdió, No. pero tiene 7 empates. Mucho empate. Pero un equipo muy equilibrado que está haciendo una muy buena campaña. Olimpia ahora va sí. a tener que jugar contra 2 de mayo y contra el Libertad. Sí. Contra 2 de mayo Libertad. Y vos Y hay tenés- que ver, Cerro, cuáles son sus próximos 2 partidos. Yo creo que Palermo ya tiene Cerró armada Luqueño. armada su defensa, ya tiene sus 2 delanteros. Lo que tiene que ver el mediocampo no tiene vuelo, no tiene. No, mediocampo. pero laterales tampoco. Pero ¿y Laterales a tampoco. quién vas a poner? Y ayer lo he visto ahí en preferencia tomando mate a Tucu Salazar y Tucu Salazar entra y es horrible. No, por eso digo, yo creo que ayer ya tiene armada su defensa con Paraguarí. Yo creo que Zavala rindió. Zavala es titular, Sí, por pero, eso digo. pero por derecha. Y bueno, pero no hay a mí otro, no no hay- me llena todavía lo de Espínola. A mí tampoco, pero lo de Salazar no. No, yo sé que Salazar Por es eso peor que digo, Espínola por ahora. estoy proyectando nomás al equipo que está buscando, Palermo, que ya probó 40 jugadores y en el medio campo Pero no hay. ustedes se dieron cuenta que Sí. con Hugo Quintana, bueno, de hecho creo que lo dijeron, Sí. cambió el ritmo cuando entró Quintana con relación a Richard Ortiz, porque estaba muy lento ese Claro, medio campo. porque Quintana es Pero a muy- Quintana vos lo pones de titular y Y no rinde. termina sucumbiendo también, ¿verdad? Hugo Lamentablemente Quintana. es engañoso todo lo que hace. Él parece que te dice, mira cómo te contagia de dinámica, pero a los 10 minutos se borra el partido. A los 10 minutos ya no pide balones, ya no va a buscar, ya no Y a transpone Vampeta líneas. Gómez, ¿cómo lo vieron? Yo lo vi muy yo no lento, no lo vi bien. muy lento y el partido en el primer tiempo fue muy cómodo para todos los mediocampistas, no había presión.
No había presión, por eso trasladaba. Fernando buscaba. Cardoso, flojo. Fernando Cardoso no Fernando recupera el Cardoso ayer nivel. parece que estaba fuera desenfocado del partido. Sí. Ni en la marca ni atacando. No, Daba no. lástima cómo jugaba. Increíble la Uno la- pensaba una sociedad con Espínola, pero no se dio nunca. Estaba con la cabeza agacha siempre. Ahí Qué mal chocando. que andan los laterales de cero. O sea, al final parece que Beto Espíndola es un crack. Pues vos le mirás a Enzo Jiménez. Olimpia lo contrató lesionado, imagínate. No, por Es eso. para asegurarlo. Sí. No, pero Sí, fue una eso. movida inteligente Sí, al final, claro, ¿verdad? Porque se sí. recupera y él va a ser Claro, titular. totalmente. Vamos, aguántenme muchachos porque hay bastantes temas. Raúl Vicente Amarilla convocó a una conferencia de prensa ayer el Club Olimpia donde habló el jefe de Relaciones Institucionales del Club Olimpia, Raúl Vicente Amarilla. Habló del tema de la barra, ¿verdad? Y Arrancó habló con eso. del arbitraje. Ahí me parece que hay falta de autocrítica en Olimpia. Falta de autocrítica porque este momento que vive Olimpia no es por el arbitraje. Él dijo Este que momento es- cuando Olimpia quiere levantar cabeza, siempre aparece alguien que... ¿Pero dónde? ¿En qué? Denme un ejemplo. No, yo estoy me diciendo lo callo. que dijo nomás. No, yo tampoco. yo sé que Porque vos si estás la contando. mano del jugador de Trinense tuvo que haber sido penal, no. No, eso no es No, penal. dijimos que no, sumo. digo esa. A lo sumo. Pero denme un ejemplo No, por en el eso. que digas vos, Raúl Vicente Amarilla tiene razón. No. Yo a lo sumo lo que le podría dar la derecha, aunque reglamentariamente Juan Gabriel Benítez tiene todo a favor, es que, y esta es una idea particular, viste que el partido termina con la falta del jugador de Trinidense contra el jugador del Olimpia, y había un tiro libre. Ya se había cumplido todo lo que se adicionó. Yo soy la idea que deben dejar patear eso porque vos le estás dando ventaja al equipo que no quiere jugar, pero... Sí, pero en 97 No pasamos minutos la tiempo. no hiciste un gol y justo Pero en la no, última jugada Es pero que- vas a... y bueno, y así llegó el empate del Olimpia. Olimpia ayer solamente iba a meter gol de pelota para... No sé dónde, cuándo fue, hace poco también que... Real Madrid. No es Real Madrid. Otro No. partido que... ¿El campeonato local? El campeonato local. Pasó anteayer en el Tacuaro del Cerro. Tacuaro del Ahí Cerro. también Tacuaro soy la Cerro idea. también dijo, Sí. señores, Yo no sé acá agarró la pelota y si se acabó. lo de Real Madrid influyó en el tema para que no se metan Claro. en el lío y termina el partido y termina. Pero bueno, a lo que voy nomás Sí. es la autocrítica. Vamos a suponer No, pero por eso yo que te se decía esa ejecutaba jugada. el tiro libre. Sí. Eso no garantizaba que iba a marcar Sí. el gol Olimpia. O sea, Olimpia Pero- tiene que ser autocrítico. Pero desde quiero lo penal, por futbolístico. ejemplo, un penal, un Cerro, gol anulado. Cerro tiene que ser autocrítico. ¿Cómo puede ser que esté tan desbandado lo de Cerro Porteño también? Vamos a hablar de eso. Sigue siendo Heinze el principal apuntado. Acá lo adelantamos. Con Juanma Figueredo tengo fecha y tengo el archivo de el momento en el que habíamos levantado en las redes sociales. Fue el pero sábado pasado. sábado sábado pasado. Claro, el día después de Cerro Guaraní. Guaraní Exactamente. Cerro. A lo que voy nomás es pero Achucarro sería El interino. sábado fue. 2 de marzo fue el que lanzamos. Sí, Juanma había lanzado que fue el sí, sábado porque estaba en la transmisión del partido Olimpia Luqueño. Sí, fue el sábado y vos sabés que ya Juanma nos contaba que Cerro había contactado con Heinze. Porque ahora aparece también Bataglia. Pero Heinze siempre fue el candidato 1. ¿Por qué dijimos que Heinze es el candidato 1? Porque Heinze tiene las manos duras, tiene ese perfil. Pero vamos a lo de Olimpia, por favor. Porque yo- hablamos de pero Heinze y yo quería estamos en las cerrarte imágenes de ju- Olimpia, cosa sí. que yo no entiendo. No, pero en yo- fin, yo- es cosa del canal. Bueno, yo quería- vamos con Bruno. Capazo, Martín Palermo. Aguántame. Raúl Vicente No, pero Amarilla. justamente por lo de el hincha amarilla. opina. Por lo de Sí. amarilla. Yo quería cerrar, por decir por qué dice eso. Yo lo tomo de la otra forma. O sea, lo que dice Raúl es, nosotros estamos tan mal futbolísticamente que si esa pelota no nos dan, nos hunden. No, pero no. Pero esa es la idea, eso es lo que te quiero Vos- decir. Vos ya jugaste 9 fechas del campeonato, te quedaste fuera de la Sudamericana y es culpa del arbitraje. Suena, por favor. suena que supuestamente Olimpia sufre una persecución del arbitraje, que justo ganó, empató el clásico, ganó un par de partidos y hay una mano negra que lo quiere perjudicar. Y me parece que si vos jugás horrible, ni aunque un penal no te hubieran cobrado a favor, no puedes salir a justificar. Es imposible, porque no tenés argumento. Si el equipo no funciona y juega tan mal como jugó en la jornada de ayer, ni qué decir con Ameliano, ¿con qué va a sustentar una supuesta persecución? Ni pie ni cabeza. Bueno, vamos por favor, repercusiones. Manuel Capazo, Martín Palermo, Raúl Vicente Amarilla y el hincha opina de Olimpia. Bueno, por el lado de jugar mi primer partido con esta camiseta estoy muy contento. Y después con los objetivos grupales y demás,
nos vamos con la mejor sensación, estamos en Olimpia, tenemos que ganar todos los partidos, sabemos lo que estamos peleando, pero bueno, el equipo no dejó de luchar, arrancamos el partido perdiendo. En el fútbol de hoy es todo muy parejo y luchar todo el partido para dar un empate es valorable, pero bueno, tenemos que ir por más, tenemos que mejorar mucho. Creo que llegamos mucho más, nos aproximamos mucho más, pudimos tener algunas situaciones de mitad de cancha para adelante, mismo después del empate, así que bueno, pero como te digo, hay que trabajar más para mostrar más de eso y que no nos conviertan goles. En los 3 primeros partidos el equipo tuvo una motivación, un incentivo, más allá a veces que no haya sido el equipo que uno quiere ver y que se haya jugado bien, pero los resultados se consiguieron y eso fue lo que generó motivación y es lo que yo trato de transmitir a la obligación de que Olimpia tiene que salir a ganar todos los fines de semana, demostrar por qué es Olimpia, por qué es un grande, por qué tiene la obligación de pelear un campeonato. Y sí, obviamente que nos dieron un golpe fuerte lo del otro día y hoy era como que todavía lo sentimos, el comienzo, el arranque, fue muy cercano el partido del otro día, tuvimos 2 días nada más para replantearnos de que había que dejar de lado ya el partido de Sudamericana, de que ya no íbamos a competir internacionalmente y que teníamos que enfocarnos a que el objetivo y el deseo de este semestre es pelear el campeonato. Entonces, bueno, hoy planteamos de esta manera, con qué sensación me voy, que el equipo reaccionó ante ir en desventaja y que seguramente tendremos que proponer algo más, tendremos una semana un poco más larga de trabajo para poder afrontar el partido con 2 de mayo. Lo he vivido en otros lugares, se manifiestan de ese enojo, del sentimiento del hincha, a veces no sabes si es beneficioso o perjudicial que el jugador sienta eso, pero bueno, hay que empezar a transmitir un poco más desde adentro hacia afuera para que vean el compromiso, para que sientan que el equipo no le da lo mismo quedar afuera de una Copa Internacional, que no le da lo mismo perder, que no le da lo mismo ser protagonista. Especialmente al socio Raúl Amarilla, a la afición olimpista, tranquilidad. Sabemos de que estamos dolidos por todo lo que nos aconteció hace unos días atrás y sabemos que vamos a salir de esto entre todos. Yo creo que nunca Olimpia ha estado apartado, tanto el plantel, el cuerpo técnico, dirigencia, de los socios, del aficionado en sí. Creo que siempre hemos salido todos juntos a flote. Seguramente no estamos teniendo en cuenta de que esto es un plantel nuevo, un plantel en donde se trajo nuevos jugadores, un cuerpo técnico nuevo, y eso lleva un tiempito de adaptación quizás para lo que quiera, en este caso Palermo, y ese nerviosismo yo creo que debemos de apuntar un poco en cierta forma también a todo lo que conlleva hoy en día lo que es el mundo del fútbol. Si ustedes me preguntan a mí si yo estoy contento con el arbitraje, por ejemplo, de hoy, no le puedo decir que estoy contento, es totalmente lo contrario. Y la verdad que esperábamos que gane el partido, pero el hincha opina. Una decepción, los jugadores no echan huevo. Otro empate. Queríamos ganar, pero bueno, fuerza Olimpia. Sí, se jugó bien. ¿Gustó algo? ¿Qué fue el problema hoy? Y realmente jugó más o menos, pero por decirle que más o menos está bien. Pésimo partido, pésimo. En las buenas, en las malas y en las peores, el sentimiento no se negocia. Vamos Olimpia. Tarde nos despertamos. El primer tiempo que empezó el calor, ¿qué pasó? Kevin se perdió. En el primer tiempo Kevin se perdió. Se tarda 5 minutos en tirar un saque de arco. No podemos estar jugando así ya. El fútbol paraguayo, por eso estamos como estamos. Nunca nos vamos a ir a un mundial si así seguimos jugando. Se están matando el fútbol paraguayo. Equipo chico y equipo mediocre. No se ve de la mano del técnico. Bruera entra para finalizar los centros, pero es el que tira el centro.
no le tiran a él. Claro, falta todavía la mano del técnico. Falta mucho trabajo, todavía no se ve la mano del técnico. Gracias. Richard muerto, de la puta. Aguanta Olimpia, carajo. Mejoramos un poco. Actitud en el primer tiempo, la verdad, nos faltó juego. Definitivamente los pelotazos ya nos suman y necesitamos juego, fútbol. Acá estamos en las buenas, en las malas, siempre en Olimpia. Y lo importante es que sumamos la vuelta a Zavala, importantísimo, clave. Gracias. Ese puesto estaba para él siempre. Gracias. Lamentable. ¿Cómo se va la próxima ganamos. Bueno, ahí está lo del hincha de Olimpia. Achucarro interina con Badaico Maciel. Jorge Achucarro interina en Cerro Porteño. Y es una caja de Pandora, ¿verdad? Decíamos lo de Heinze, está lo de Bataglia. Lo de Bataglia, no, vos sabés que lo de Bataglia ya pasó antes de venga Saba. Y se llegó a la información que el que ofreció fue su representante, que Cerro le ofrecieron. Nunca había tenido contacto con Bataglia. Y de Heinze se dijo que rechazó también en su momento. Sí. Uno de los primeros que dijo no. Que bajó el pulgar. Sí. Pero a mí Zapac me aclaró que en ningún momento ni con Berizzo ni con Barros Esqueloto Cerro habló. Sí, me parece bien. Con ninguno de los dos. Pero, o sea, Cerro en estos momentos es una caja de Pandora. No sabemos quién puede ser el técnico. Badaico, pero apuntan a la Argentina. Luqueño. Como técnico principal. En la parte final de en el que había arrancado bien. En la que cayó al descenso Luqueño. Exactamente, arrancó bien y después lo reemplazaron, pero él ya tiene experiencia en primera. Badaico, el hijo de Crispín. Exactamente. Maciel es jugador de Cerro Porteño. Badaico jugó en Cerro, de hecho, también, en las inferiores. Y Achucarro, sabemos lo que es, ¿verdad? Sí, Achucarro ya venía trabajando en las inferiores, ¿verdad? Y levantaban su estado que comentábamos ayer, el tema filosófico, que se merecía algo, una cosa así. Pero lo de Cerro, la búsqueda entonces, de nueva manera, fue eficaz. Porque a diferencia de Olimpia, que intentó probar con Aureliano, cuando se dio cuenta que la fórmula no iba a funcionar, ya inmediatamente al día siguiente confirmaba a Palermo. Entonces, esta semana en el cual se dio este contexto supuesto de interinazgo de Bernay, es como que... Pero buscan una mano dura, buscan un técnico con mano dura. Y tiene que apurarse porque el campeonato está... van a buscar al que esté disponible. El campeonato está cerca de promediar ya. Y atender, de acuerdo, siempre han comunicado que es oficial de Cerro. Jubero es el que va a elegir el técnico y que por primera vez tiene que... darle a Cerro. No, pero vos no escuchaste la previa ayer del partido con el calor. No, ya sé, pero ¿querés que te lea el comunicado? Porque estás diciendo cualquier cosa. ¿Y qué dice el comunicado de Cerro? Te estoy diciendo. No, y vos no leíste. Y claro que sí. Y no, es Jubero lo que va a decir. Jubero es el Nepo Baby del fútbol. En serio, porque le pagan bien, pero él no decide al final. ¿Sabes qué dice el comunicado? Sí. Que él eligió a Achucarro, porque ahora ya se dio, al que es interino. Sí. Pero que para la nominación del técnico principal va a ser con la comisión directiva. O sea, ¿a qué es lo que yo me refiero? Está mal Cerro Porteño, está mal elaborado porque yo no es la culpa de Fernando Jubero, porque Cerro está mal elaborado. ¿Sabes en qué sentido? Porque traen a un gerente que al final no es el que decide, no es el que trae los jugadores, no es el que trae el técnico, Bruno, entonces está mal elaborado. A eso quiero llegar. ¿Para qué le traen y le pagan a él? Por eso yo dije lo de Nepo Baby, porque al final le pagan mucho dinero. ¿Hasta ahora cuál fue su trabajo? Porque es su chapa, es Fernando Jubero. Y encima, él mandó, acá está el comunicado que si querés leer. No, por eso ¿sabes que encima, él mandó poner muy astutamente y le permitió la directiva de Cerro que él no puede dirigir en primera división? Entonces siempre va a estar en la zona de confort. Y Cerro necesita ahora un técnico. Ya le hubiese nombrado a Fernando Jubero como técnico, pero él astutamente, y el que permitió eso fue la comisión directiva de Cerro. Lee por favor lo que dice. Te voy a leer lo que dice. Dice acá: al mismo tiempo informamos que nuestro gerente deportivo Fernando Jubero en las próximas horas nombrará al cuerpo técnico interino. Sí. Perfecto. Y trabaja en conjunto con la comisión directiva en la elección del próximo cuerpo técnico del plantel profesional del club. Ahí ya dice que no, es que él va a nominar. Mira, eso no me quiero llegar. ¿Sabes a qué quiero llegar? No podés tener un gerente deportivo que solamente nomina técnicos interinos. ¿Para qué está ahí? Para y bueno, ya tocamos mucho, Fabio. Sí, pero bien remunerado, plata, ¿para qué? Y encima, o sea, no entiendo, porque Fernando Jubero es un clase A como técnico, o sea,
Vuelvo a repetir el ejemplo que ponía. Es como tenerlo a Federico Arias de coordinador y que él me firme un contrato donde dice que él no puede ser comentarista y necesitamos un comentarista. Entonces, no, yo no puedo. O sea, pero tampoco decide nada en Cerro. Y por eso... O sea, ¿te acordás que Edu, por ejemplo, el jugador que trajeron, no fue él el que recomendó a ese jugador? No. Bueno, ¿y cuántos nombres pasó? Y ninguno de esos fue... O sea, el tema de la figura de la gerencia en Cerro, en Olimpia, en cualquier otro club, no funciona. No funciona. Entonces, pero a mí lo que realmente yo no puedo entender, yo lo que creo que condena la mala administración es que le hayan aceptado esa cláusula donde él dice que no puede dirigir al equipo de primera. Cuando Cerro está buscando, ahí a mano le tiene. ¿O Fernando Cubero acaso no tiene experiencia? Dirigió Libertad, Cerro, Olimpia, Guaraní. Técnico de fútbol. Y bueno, no es pero él ahora está en zona de confort, hermano. Sí, está en zona de confort por culpa de Cerro. Está bien lo que él hizo, está bien que porque él vino para un rol. Yo no te estoy diciendo que no, por eso, él espectacular. Está bien. Él está en su hamaca con su pancita llena tomando tereré. Pero esa no pero es la culpa de quién es? De la directiva y que bueno, no le permite trabajar y no utiliza su conocimiento. No es su culpa, no es la culpa del Cubero. Y está bien que él haya hecho eso porque es que lo que siempre acá nosotros criticamos cuando viene un entrenador en el rol de gerente deportivo, decimos, cualquier movimiento que se da va a agarrar, y criticamos nosotros eso, o no. O cuando vino Raúl Vicente Amarilla en el primer ciclo dijimos, y le preguntamos también, porque dijimos, no, Raúl después va a agarrar porque ahí todo dirigió, y está bien, porque Aito García dirigió un partido con Nacional, me acuerdo, y bueno, y antes los gerentes dirigían Flaco Candia, Loqueño, antes el gerente estaba, o sea, era sinónimo de estar serruchando. Vamos a decir claramente, sí. Porque siempre esperaba. Acá un par de precisiones sobre Baday, como decir, una me llama la atención, gracias a Miran Niña. La primera es que a él lo sacan el luqueño cuando pierde el primer partido de promoción. O sea, él llegó hasta ese momento con luqueño. Sí. Y la segunda, esta sí me llama la atención, es que Baday, como decir, estaba en Tacuarí y deja Tacuarí para ir a Cerro. Sí, él me llama la atención porque de que va a dejar por un partido, deja... Badaico llegó a dirigir un partido, creo, o dos. Y bueno, y ahora me dice que deja Tacuarí, él está trabajando en Tacuarí y deja para ir a internar con Achucarro. Claro, por eso es todo un tema. A mí me preguntan, ¿qué quiere la directiva de Cerro? Yo te digo, no sé hacia dónde va a disparar, porque tantos nombres de que quiere jugar así, quiere jugar allá... No sé qué va a pasar con la dirigencia. Escuchá, va uniendo lo mío. Nomás el caso, nomás por qué Badaico deja un empleo estable para ir a dirigir un partido. Acá me envía muy buena fuente, Badaico es hombre de Cubero. En Guaraní trabajaron muy de cerca. Que no te llame la atención que este cuerpo técnico... Espera un ratito, sí. Entonces estamos hablando, disculpame por favor, sí, señor, que si a Chucarro le gana 2-3 partidos de interino, va a pasar a ser ya el nuevo técnico de Cerro con Badaico Maciel. Y a lo mejor este es el cuerpo técnico que armó Cubero de movida, a lo mejor conoce a Chucarro, lo de Badaico, repito, bueno, pero, estuvo mucho tiempo en Guaraní con él. Ya sé, yo tampoco. No. Estoy diciendo nomás que a lo mejor se armó como se armó el de Gavilán. ¿Qué diferencia con Cerro está buscando técnico, Cerro busca técnico. Dame un nombre. Pero la búsqueda ya es muy larga. Una búsqueda interminable. Un nombre. Porque todo lo que nombraste anteriormente no van a salir. Uno que en batalla, yo repito, él se ofreció en aquel momento antes de Saba, Gerencia no viene. ¿Quién puede ser técnico de Cerro Porteño? O si uno afuera, yo simplemente digo nomás que me dice lo raro lo de Tacuarí y que refuerza a otra persona que había trabajado mucho con Cubero en Guaraní. Está Regi Márquez. Regi, ¿cómo te va? Buenas tardes, Bruno, ¿todo bien? Bien, Badaico Maciel dejó Tacuarí y va con Jorge Achucarro como técnico de Cerro interina en Cerro Porteño. ¿Habló contigo él? No, la verdad hace más de un mes, Bruno, que se fue a pedido de Cubero y nosotros liberamos porque es un pedido de él y no vamos a trancar a nadie, ¿no? ¿Él qué categoría estaba dirigiendo, Regis? La reserva de Tacuarí. La reserva. Sí. Estaba él y su papá Crispín, los dos trabajaron con Cubero, ¿no?
y bueno, tuvieron la invitación de Rubero para ir a él, ¿no? Crispín sigue con nosotros. Claro, Crispín, Regi, me dicen que no está bien, hace un mes es técnico de la sub-17. Está bien ahí, está bien. Hace más de un mes por ahí. Sí, bien, sí, bien, ya bien. salió hace rato ya. Ahora ya avanzamos en ese tema, que no es que dejó ahora. Claro, bien, bien, por bien. eso te digo, Federico. Elemental Yo, Watson. porque si vos me decías que a Chucarro va a ser, le van a aprobar como interino y si funciona, tipo... ahí te iba a decir que Bernay es más técnico que Chucarro. Bernay es más, claro. En el tema de la experiencia, o sea, si Cerro toma estas decisiones porque quieren traer a alguien... Pero ya no corre esto. Regis, sí. ¿Qué le pasa a los grandes? ¿Qué le pasa a los grandes? A Olimpia y a Cerro, según vos. Y yo creo que Olimpia es más entendible porque pasa por una renovación, jugadores jóvenes, todo, ¿no? Cerro no, Cerro yo veo jugadores de jerarquía, pero el problema de Cerro pasa hace 20 años. La gestión, los dirigentes. Hace 15 años yo hablaba eso, me llamaban de loco. Hoy la gente de Cerro Porteño ya soy casi ídolo de Cerro Porteño. Por ser el único que decía la verdad, porque es cierto. ¿Estás convencido que el problema es la dirigencia en Cerro Porteño? Pero siempre tuve. ¿Y a quién le vas a dar la presidencia de Cerro? ¿Quién es el que puede aparecer para agarrar ese monstruo? Ahora Nani, porque hicieron bien su trabajo, endeudar el club para que Nani asuma, ¿no? Pero es difícil, mira que ahora recién empezó a bailar Coto Nogué y ya le pusieron una bandera, hermano, lo de la barra, una bandera de amenaza a los jugadores. Es muy difícil, Reggie, no es tan fácil. Lo que pasa es que vos estás en un club que no sé cuántos hinchas tiene, 15 personas, que con todo respeto te digo, no hay presión ahí, vos podés hacer lo que querés. Vos claro, mañana... Bruno, pero nosotros tenemos la otra presión. ¿Cuál? Que es el descenso, todo el año está peleando descenso, porque acordate que con este promedio de 3 años, Taquari siempre, los equipos chicos siempre están peleando descenso. Pero obvio que son cosas distintas, ¿me entiendes? Cerro Porteño, Olimpia, tiene que jugar para salir campeón. Pero tampoco vos puedes estar en la novena fecha a 10 puntos de puntero. Sí. Acordate que Cerro Porteño invirtió para pelear el título y creo que tiene buen plantel. Olimpia viene con otra postura de jugar con jugadores jóvenes, formar jugadores, eso es más entendible los resultados, ¿me entiendes? Te hago una pregunta porque es un tema que se está instalando en Olimpia y como que se está instalando también en Cerro Porteño. Un supuesto sindicato de jugadores. ¿Eso existe realmente, Regis? Eso existe. Jugador, yo siempre comenté que el jugador piensa en él, ¿no? O sea, eso va a pasar en cualquier club ¿cómo es? Incluso en Taquari mismo. En Taquari vos atrasa 3, una semana alguna cosa, y yo tipo ya hablar, me voy a la prensa, ¿me entiendes? Porque siempre pagamos al día. Cerro Porteño, los otros demás equipos tardan 3 meses y nadie dice nada, o sea, siempre existe eso, pero no creo que eso es transportable a la cancha, nadie entra para perder un partido, ¿me entiendes, Bruno? Le ganó Ahora, bien. que sí es así, o que me molesta de Cerro Porteño es que su presidente trata a los hinchas como pelotudo, ¿me entiendes? Pero vamos a armar un equipo para salir campeón de Libertadores y no gana de Taquari, anda cagado. Le toma el pelo. Ele vende uno hace 15 años y la hinchada de Cerro, algunos le compram isso, porque al inicio hinchava por el estadio, después hinchava no sé qué puta, ahora que Taquari ganó de Cerro Porteño, la hinchada de Cerro Porteño, como no pelea más título, va a ser pelear por Taquari descender, ¿me entiendes? O sea, los dirigentes, eles convencen a los hinchas a hinchar por cualquier cosa, menos por sus logros deportivos, ¿me entiendes? Porque pensamento chico, Zapá maneja el club de su oficina, un club grande no puede ser manejado de su oficina, la gente que le leva para laburar no deja laburar, porque quien maneja el club, nosotros sabemos,
quem é, quem contrata, quem pide, quem despide, quem hace todo, é su mano derecha, que entende menos de fútbol que ele. Eu creo que Zapata hoy no sabe que se juega 11 contra 11, te digo, mano. Pero yo no creo que, porque Zapata hace cuánto que viene invirtiendo, yo no creo que él no quiera ganar, no quiera... acá, por ejemplo, estamos hablando del caso de Cubero, eso es inentendible, ¿verdad? Porque a Cubero le contratan como gerente deportivo, pero él no decide realmente, o sea, no es un gerente que realmente dice, no, acá va a venir tal jugador, tal técnico, solamente está para nominar técnicos interinos, y encima él mandó poner una cláusula que no tiene la culpa Fernando Cubero, porque hoy él podría ser el técnico de Cerro, que dice que él no puede dirigir en primera división. No es su culpa, es la culpa de la dirigencia de Cerro que le dejó firmar este documento. Bruno, yo no sé así más en mejor forma, pero yo creo que eso fue una cosa buena que hizo Cubero, porque la mayoría de los gerentes deportivos que van al club, al final quieren el puesto de director técnico, ¿me entiendes? Entonces yo creo, nunca hablé con él sobre eso, me entero ahora, pero yo creo que Cubero ya pone eso para dar una seguridad a los directores técnicos. Sí, ¿no? pero ahora a la resulta eso está mal, porque Cerro necesita técnico, está buscando desesperadamente, y Fernando Cubero con técnico clase A. Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, entonces A que es como que vos le tenés contratado a alguien al que le pagás mucho dinero, no decide, y tampoco le podés usar como técnico, o sea, ni chicha ni limonada. Estoy de acuerdo. Por eso, Bruno, que yo digo es así, ustedes son periodistas, a mí me gusta debatir y me gusta que ustedes digan si yo estoy equivocado o no. Pero que yo veo que la hinchada de Cerro Porteño no conoce su club. ¿Por qué? Porque cuando Cerro Porteño pierde, los puteados son Cubero y Martínez. E quem está dentro de Cerro Porteño sabe que pouco ou nada eles manejam Cerro Porteño. Eles estão aí, o gerente desportivo em clube grande só serve para que ele peguem, me entendeu? Sim. Porque sabemos aí quem é o mano direita, quem contrata, quem pide para sacar, quem... ¿Me entendeu? El que decide finalmente es Zapag, categóricamente. E quem é o mano direita que está aí cepilhando ele todo há 10 anos? É o único dirigente que sempre está aí escondido, que... Vocês sabem, Bruno, já me dijiste uma vez que está bem, eu não digo. Se o entrevistado não disse, eu não digo, mas vocês sabem. Quem contrata, quem echa, quem manuseia a Zapata, sabemos quem é. E está bem, se é sua pessoa de confiança, me parece perfeito. Pero si los resultados no vienen, no puteen a Cubero o a Martín. Regi, vos recién dijiste que ya hay gente de Cerro que te quiere, te adora. Vos te presentarías como, porque vos, a la gente, hay mucha gente que no sabe, vos viniste al Paraguay como arquero de Cerro Porteño. Bueno, a que no haya jugado, haya sido mal arquero o regular o bueno, ya es otra cuestión. Pero vos viniste a Paraguay. ¿En qué década viniste? Allá por el 80, ¿verdad? 90. 90. Sí, 80, no, bueno, no soy tan viejo así. Ya principio 90 al vino. 96 cuando estaba Carlos Quise en primera y Tarcisio en la reserva. ¿Y quién era el titular cuando eso regí, el arquero? Cuando yo llegué era Danilo Aceval, Gato Fernández y Aldo Bobadilla. Bueno, mucha gente no sabe entonces que vos eras arquero de Cerro Porteño. Lo que te quiero preguntar ahora, ¿vos te animarías a presentarte a la presidencia, a ser candidato del Club Cerro Porteño, a enfrentarle a Zapata en las elecciones? No, porque no tengo ni 15 minutos. La primeira demanda que chegar, não tenho plata para pagar, porque o tipo hizo bem seu trabalho e deixou o clube bem endeudado, me entendeu? Ponto 1. Ponto 2, que eu vivo del fútbol, eu ganho plata com fútbol. El clube grande, os tipos são muito loucos para ser presidente, porque se está todo mal, eles têm que poner plata de seu bolsillo. E se ganham plata, a plata não vem para eles. Distinto de gerenciar Taquari. Claro, hoje eu pongo plata em Taquari,
se Taquari descender eu vou perder plata, pero se as coisas começam a funcionar e dentro de 2, 3 anos começamos a vender jogadores, porcentaje disso é meu, não? Por ser gerenciador. Então, eu creio que, te soy sincero, com a deuda que dejó Zapá el club, não creio que nadie... Agora, estou seguro que Cerro Porteño, sem a deuda que generou Zapá, é um clube autossustentável, porque é um clube grande, é um clube que os hinchas apoiam, tem muita plata de sponsor, de televisação, pero é saber trabalhar. Regi, un abrazo, muchísimas gracias, muy amable. Suerte, Bruno, saludo a todos. Adiós, gracias, muy amable. Regis Márquez, gerenciador de Tacuari. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Es momento de hablar de los deliciosos productos de Don Juan. Déjate sorprender por nuestro delicioso paté y pancho de pollo, con un sabor único que te conquistará con cada bocado. Te aseguramos que te va a encantar. Pollos Don Juan para todos los gustos. El Cacique te invita a que mantengamos vivas nuestras lindas costumbres y tradiciones. En Semana Santa, elabora la chipa y la sopa con los ingredientes que encontrás en El Cacique. Vení a comprobar en Luque, Aregua e Itagua. El Cacique sí te conviene. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía, con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos. Además, comprando Contigo Money, obtenés 20% de descuento en todas tus compras. Para más consultas, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. En Inverfin podés aprovechar increíbles ofertas en productos de cocina y lucirte con la verdadera tradición en recetas. Conoce más de esta promo, válida hasta el 31 de marzo o hasta agotar stock en las redes sociales de Inverfin. Y prendete a la tradición. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Este mes de marzo, ven a Sueñolar. Aprovecha el 45% de descuento en somieres, living y muebles nacionales, más 12 cuotas sin intereses pagando con tus tarjetas de crédito Itaú. Llámanos o escribinos por WhatsApp al 021-588-8100. También te esperamos en todas las tiendas de Sueñolar y en su página web www.sueñolar.com.py. Sueñolar, sentí tus sueños. Bueno, ya dijimos, repetimos una vez más, Jorge Achucarro junto a Badaico Maciel, interinazgo en Cerro Porteño. ¿Achucarro qué categoría dirige él? Pero Badaico ya nos dijeron la sub-17. Ayer hablábamos de Gustavo Cañete, va a ser Achucarro, que creo que tiene un hijo en Cerro también, en las inferiores, pero... hay que ver qué categoría, el perfil de técnico que tendrá Jorge, ¿no? Que era un tipo bastante, digamos, tipo de ocurrencia, jovial. No lo veo en una línea diferente. Me parece que está muy cerca de los jugadores. Por este partido frente a Luqueño, que es el viernes. Y cuando hablan de la línea dura, ¿quién puede ser? Una vez se trajo a Astrada para la línea dura y hizo línea dura. El equipo llegó a semifinal de Copa, pero después... Atrás vino 2 veces. Porque siempre cambia así. Pero a ver, de la línea blanca se pasa a la dura. Carrascal terminó de lateral derecho en Cerro. O sea, yo no entiendo. Hay cosas que yo no entiendo más. Olimpia termina con Bruera desbordando y tirándole centro a Rodney Redes. Edgar, entra, por favor. Su 18. Muchas gracias a don Luis. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-1010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Vení a Bristol y aprovecha los mejores precios del país. Sí, en todos los productos sin entrega inicial y hasta agotar stock. Aprovecha esta super oferta celular Samsung A15, ahora solo 18 cuotas de 129.000. Acerca
acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991670000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Volvieron las clases y como todos los años te acompaña Cuadernos Avon, disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguinos en las redes @Cuadernos Avon PY. Avon, calidad que une generaciones. Ariel, vos sos apa, ¿qué haces? Primero que todo buscar el entrenador. No, ya se está buscando el entrenador. Yo no sé si está buscando porque No. a esta altura ya... Vamos a hablar en serio. Pues no, en serio puedo decir se buscaron. Porque si realmente la búsqueda hoy ya tendría que estar siendo presentado el nuevo entrenador. Por eso yo te dije que si ganaba Bernay ya está ocurriendo, me iba a extrañar que siga. Seguramente iba a seguir. Pero se dio la derrota. Pero evidentemente había un contrato con Bernay. Por eso que el club saca el comunicado y dice, damos por finalizado el vínculo, ¿verdad? Y Bernay no iba luego a renunciar. Porque quiere decir que después del interinazgo del año pasado, este año le confirmó, pero firmaron un contrato porque habla de su cuerpo técnico y ellos ya no van a continuar en Cerro Porteño. Ellos firmaron y le dieron el... O sea, Cerro va a tener que indemnizarle entonces al cuerpo técnico de Bernay. Supongo que sí. Y claro que sí. Porque ellos no se quedan en el club. Claro, hay contrato. De hecho, él exigió a final de temporada que si no seguía como entrenador no iba a retornar a las inferiores. Entonces él ya arrancó como cabeza de grupo de forma oficial en Cerro Porteño. Si yo Zapag mínimamente voy a golpear el vestuario, voy a golpear la mesa, voy a hacer un seguimiento más, voy a irme al entrenamiento, voy a hablar con los jugadores, acá me dicen como dijo que Garre Canate, voy a destechar el vestuario. Pero acá me dicen que... Acá me dicen que hay 4 meses de atraso en Cerro Porteño. Eso puede ser. Porque si vos sos Zapá y te vas a ir como para destechar, te van a decir... Y me van a decir, che, paganos. Paganos primero. Es lo más probable. Pero yo quiero confirmar esto. Claro. ¿Cómo lo dejas con tu fuente? Federico? Vamos a ver si podemos. Me cuesta mucho creer. ¿Y Turbo hace cuándo vino? Cerro... ¿Y para este año? ¿Este año? Yo dije 4 meses. Yo no sé quién está más caliente, si el hincha Olimpio de Cerro. A mí me bombardean el teléfono acá. Y los dos también. Acá me dice que no es cierto que el Cerro haya atraso de 4 meses. Ya me dice una fuente al que yo me merece confianza. Está bien. Entonces, seguí con tu discurso. Acá me dice... amarilla pidiendo paciencia la hinchada Olimpia. Qué vergüenza, dice un olimpista ya muy está. Yo no sé por eso quién está más caliente. El Olimpia de Cerro. Y en estos momentos son bueno, esas circunstancias. Te va para destechar. ¿Qué vas a hacer? Voy a reclamar, señor, que estamos en Cerro. Voy a hacer un hacer? discurso encendido. No sé si hay que agarrarnos de mosquete, nos agarramos de mosquete, porque está mal la situación. Está mal la situación. No hay problema que se ría. Pero si yo tengo que reaccionar como presidente, voy a hacer más alto presencial. Y tendré que saber elegir bien al entrenador, que tenga jerarquía. Porque evidentemente también acá Bernay es como que al darse algunas situaciones por su condición de que él está haciendo primeras armas, algunas cosas no se le respetó y por más que nieguen algunos referentes, no fue de las mejores evidentemente las relaciones con el entrenador. Definitivamente. Pero Zapag no debe entrar al vestuario, Ariel, a hacer eso que vos decís. Está lejos de hacer eso, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, pues Debería, porque el equipo ya se perdió el semestre. De eso no tengo ningún tipo de duda. Vos ya le das vos ya le bajás a Cerro, ya perdió el campeonato de apertura. Hace rato. Claro que sí. Sí, te tiró ¿cómo es el término? Sarcófago. En el sarcófago. Bueno, pero está la Copa Libertadores, hermano querido. Pero acá un dirigente dijo que la prioridad del campeonato, imagínate vos. Que la Copa Libertadores es jugar tener razón. Juan Carlos Petengil tenía razón. Y que este equipo de Cerro, no sé, tiene que agarrar a algún equipo, ¿cómo se llama? El Tomayapo, no sé qué puta, y algún equipo de equipete para que el Cerro pueda pasar. Imagínate acá como está Pico y que Copa Libertadores. Si le agarra a Fluminense, con River o qué es su grupo. Olvídate que un cabeza de serie le va a ganar. No, demasiado, está muy picante. Pero en serio.
Ni en la Libertadores, o sea, le toca a un equipo una llave y chao Pimpinela. Y tiene que rogar que le toque a algún equipo así de Bolivia, uno de Venezuela, qué sé yo. No, pero eso no va a pasar. Bueno, por Bolivia, el año pasado Bolivia hizo 4. Que no sea Bolívar, ¿verdad? Por lo menos dos fuertes le van a tocar a Cerro. Que no sea Bolívar. Always Ready está en Copa Sudamericana, creo, ¿verdad? No sé, por decirte. Always Ready, sí. No, güey, está te juegan también es 4.500 metros. Ah, la pucha. Nacional perdió allí. Y no sé. Montevideo, ¿eh? El Tamayapo está también Sudamericana, ¿verdad? Entonces, ¿Quién es lo que es este Año falta para definir, ¿verdad? Claro. Tomayapo el equipo de Bolivia. Y clasificó la vez. O sea, vos estás pidiendo que Cerro juegue contra un equipo boliviano que se llama Tomayapo. No es que yo pido. No es que yo pido. Vos me preguntás. Digo, el hincha de Cerro, ¿en qué situación puede tener esperanza de clasificación a octavos? Y si por allí es de una vez por todas también un poco más generoso el sorteo, entonces puede ser que Cerro clasifique. Bueno, pues aquí refuerzan lo que le envían a Bruno el tema de los sueldos casi al día y las primas sí. La prima paga Juan Carlos Pérez Giles. Entonces hay derecho a reclamar. Claro que hay derecho a reclamar. Hay que reclamar. Sí. Pecharlo un Muy poquito a los pasivo jugadores. ya. Sí, hay que entrar, salir. No sé, aunque no tenga el presidente, tiene que tener. Presidente de un club. Totalmente. No, que vas a estar tranquilo y mientras que tu equipo no juega nada y te están puteando, porque le están puteando a full también de Zapag. Yo estoy de acuerdo. 40 personas en la presidencia te dicen andate, la casa Pacto y vos te quedas. ¿Vos te acordás que Cardona, por poner un ejemplo más, Cardona por ejemplo es un tipo que era presencial? Se iba a hablar con sus jugadores. Él sí. Él era presencial antes de ser presidente, ya él hablaba con los jugadores, ¿te acuerdas? Sí, que él hizo la transición sin ser presidente ya personalmente. Bueno, pero yo no sé Coto no ve cómo hacer, porque ahora Olimpia necesita también otro presidente presencial. Yo creo que va a ser, él es presencial que Patel también. Él está en los entrenamientos siempre. Cercano, sí, cercano. No, ya sé, una cosa que vos tenés el entrenamiento tomándote y no tenés que hablar con los jugadores. No, a lo que me refiero es que Zapán tampoco va mucho en entrenamiento. O sea, no es su rasgo, nunca fue. ¿No será que uno por recuerda eso alguna reunión de Zapag? Reapareció Raúl. Sí. Capaz Coto quiere que Raúl haga ese rol. Porque estábamos escuchando y nadie le preguntó. Digo, si me preguntas por el arbitraje. No, nadie le preguntó porque el partido no ameritaba el arbitraje. Raúl es muy... Es como cuando le hacemos nota a Cáceres, es muy ambiguo. Él tiene una verdad para acá, pero al rato ya dice otra. ¿Se entiende lo que digo? Él, por ejemplo, te está diciendo, esto está mal, pero al rato... pero no está tan mal, está bien. Él siempre tiene ambigüedades, nunca tiene una postura clara, fuerte sobre algo. Y se lo digo, se está escuchando, sabe, fuimos compañeros de Radio Nacional, todo, pero es la impresión, acá vamos a necesitar a alguien que vaya al frente, que vaya al frente. Él tiró dos mensajes para mí. No, o sea, yo creo que él se fue a la conferencia, lo que quedó claro, pidió paciencia a la barra, ¿verdad? Y segundo, habló del tema de que no están conformes con el arbitraje. Ahí sí que fue, ya ahí data sí fue. del año pasado. O sea, pero eso, ahí sí fue. No, lo de la hinchada no, porque en un principio dijo, convenemos a la gente porque estamos jugando mal en todo Olimpia y quedar afuera de la Copa Libertadores para el hincha de todo lo internacional. Eso es una ambigüedad. Y mala Raúl, no, pero después lo del árbitro obviamente que va a ir directo porque... Eso es algo que aparece cada 6 meses. Raúl es el vocero que vos dijiste, de Cerro Porteño. Como Martín era el vocero de Cerro hace poco, Raúl cuando había que quejarse del árbitro o balota del plantel, eran los elementos que aparecían a hablar. ¿Viste cuando él dice, cada vez que Olimpia buscas algo, sale a flote, hay algo que... no quieren pisar la cabeza, dijo, y por cuando eso, salimos a flote. Y ahí es como que no sé, hay una orden de afuera ¿Qué, por ejemplo, sería? ¿Qué, por ejemplo? Y eso es lo que yo quiero. Que no encontramos EAPF, departamento de árbitro. No. Para mí al revés, lo que hace rato te dije, es como que estamos tan mal que si por allí hay una dividida, no nos maten en ese sentido. Pero esta fue una conferencia organizada por Raúl, Él le dijo a los medios, sí. Raúl en línea. Raúl, gusto saludarte. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Bruno. Raúl, hola. Sí, te escucho muy bien, Raúl. ¿Vos me escuchás? Ahí sí, se fue. Ahora te escuchamos claramente. No, Raúl, acá está muy caliente el tema. La mesa está caliente como está caliente la gente del Olimpia, está caliente la gente de Cerro, está caliente la gente de Guaraní, de Nacional. No sé qué pasa con los grandes, con los tradicionales. Y acá nomás, Federico, yo no quiero, si me permitís, por favor, no es que quiero enfrentarlo, pero... a ver, vos hablabas, Federico, de una especie de ambigüedad.
Sí, que Raúl, sobre algunos temas, y esto ya desde que está en Olimpia, dice una cuestión, pero también habla de la otra. Voy tema de la barra. Ayer Raúl cuando arrancaba decía que entendía lo de la barra porque son hinchas de Olimpia, que el equipo está jugando mal, que quedó afuera de lo internacional, pero que no le gustó el tema que hablamos todos de la pancarta, no le gustó el tema de los cantos, pero que al final le entiende porque son hinchas. O sea, ahí entonces es donde yo esperaba que institucionalmente sea el segundo lado. Porque el hincha de la preferencia también tiene derecho a llevar, si voy al caso, una pancarta que diga... O una bandera. Eso fue una amenaza. Y me hubiera gustado que institucionalmente, como Raúl fue el que habló ayer en nombre de Olimpia, le entendemos al hincha y diga, no nos gustó y vamos a tomar carta en el asunto. Eso no es lo que digo. Raúl, ¿escuchaste lo que decía Federico? Sí. Te escucho. ¿Y qué pensás? Bueno, yo diría de que no. Siempre cuando Olimpia está en una situación en la cual tampoco es tan dramática, vamos a decir, existen situaciones que verdaderamente incomodan, ¿verdad? Lo de la barra ayer, creo que como todos, no solamente ellos, porque también tenemos que dejar sentado que muchas veces ellos fueron lo que han ganado o han dado ese plus de más para el plantel para poder ganar un compromiso. No vamos a sacarle también su mérito en ese sentido, ¿verdad? La misma cosa a los demás hinchas o aficionados o socios del club. Entiendo que la molestia está como en primer lugar, en el primer escalafón después de la eliminación para participar en la Copa Sudamericana. Y estamos todos en la misma situación, no solamente el aficionado, ¿verdad? Sino todo lo que amamos al Olimpia, no estamos todavía, vamos a decir, digerir esta situación, pero son cosas que verdaderamente pasan y tenemos que ser conscientes. Nosotros no podemos empezar a un inicio de un campeonato a dividirnos, ¿verdad? Tenemos una comisión directiva nueva, tenemos un cuerpo técnico nuevo, tenemos 12 jugadores que vinieron no hace mucho, y eso también lleva su tiempo como para adaptarse cada uno en sus funciones, ¿verdad? Raúl, cuando vos decías que cuando Olimpia levanta cabeza, aparentemente aparece como que una mano negra, creo que dijiste, ¿verdad? No, alguien que le pisa para devolverle al fondo. Cuando Olimpia levanta cabeza y sale a flote, aparece alguien que quiere pisarle para devolverle al fondo de vuelta. ¿A qué te referías con eso, Raúl? ¿A qué me refería? Y me refería que hay una sensación de esa situación. No puedo en este momento
descifrarlo con claridad, porque si no le hubiera dicho. Eso es sin duda, ¿verdad? En este momento quizás, aunque diga algo, no tendrá la fuerza, porque lo primero que van a decir, está hablando porque Olimpia no está pasando por una buena situación. Entonces, porque Raúl, hay momentos en que cuando yo creo que ayer le dije que nosotros habíamos pedido una reunión con el departamento de arbitraje el año pasado. Hemos presentado una nota que queríamos reunirnos con ellos, y usted, bueno, hasta hoy no ha sido contestado esa nota. Pero Raúl, no tiene que haber, para mí es mi opinión, ¿verdad? Yo creo que tiene que haber mayor autocrítica del cómo está Olimpia futbolísticamente. Pero porque sabes que, Raúl, si vos me decís ayer no me cobraron el penal, o sea, no era penal porque el jugador de Triniense llevó la mano hacia el cuerpo, y vos sabés que el reglamento dice claramente si es que separa el brazo del cuerpo es penal. Te voy a poner un ejemplo igualito a esa. ¿Vos te acordás de ese penal que le habían cobrado a Antolín? Bueno, pero ahí saben que vamos a entrar. Por eso te digo. Pero sabes que ahí sí es un problema la dirección de árbitro. ¿Sabes cuál es el problema? Que no hay uniformidad. Bueno, pero este no era penal, eso nomás te quiero decir, Raúl. O sea, está dentro de la prerrogativa del árbitro de no cobrar. Y te digo más, lo de Juan Gabriel Benítez, el tiro libre que él ya no permitió que se ejecute, también está dentro del reglamento, y ya eran 97 minutos, y si vos en 97 minutos por un tiro libre que no se ejecutó... pero nosotros no estamos hablando solamente por el arbitraje de ayer. O sea, es un todo. Ya es un todo. O sea, ¿vos crees que Olimpia viene siendo perjudicado por el arbitraje? Nosotros no podemos estar callados. Porque en el momento que uno esté callado es porque está avalando todo lo que está pasando, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos tener esa reunión para salir también de toda duda que podamos tener. ¿Cuál es el temor de sentarnos a hablar y a mostrarles las cosas que tenemos nosotros, y cuál es la explicación que ellos nos pueden dar? Yo creo que aquí lo que queremos entre todos es construir, no destruir. Nosotros no queremos que nos echen, que nos favorezcan ni nos perjudiquen. Que piten como deben de pitar, nada más. Nosotros no vamos a entrar en ese juego. Nosotros, por lo menos lo que hemos vestido esa camiseta, sabemos lo que nos cuesta ganar cada compromiso. No vamos a sacarle mérito a los demás clubes tampoco, ¿verdad? Esa reunión se pidió hace 4 o 5 meses atrás. Si es así, eso sí está mal, porque deberían de reunirse. Y aparte de eso, porque Olimpia es un club grande. No es un club cualquiera. No es un club, no, totalmente. En eso sí estoy de acuerdo. Si es que usted envía una nota y no se reúne el director de árbitros, bueno, ¿qué le cuesta sentarse y explicar, hablar? No sé, se dialoga pues en el mundo del fútbol. Porque... Pero lógico, todos estamos en este momento en algo que nos gusta, que es el fútbol. Queremos mejorar, creo que podemos entre todos dar lo que verdaderamente se necesita cambiar. No todos es acierto, ¿verdad? Ahora, si se encierran porque sí nomás, bueno, entonces uno puede poner su granito de arena para que esto vaya mejorando cada día más, y no hay caso, ¿verdad? Pero bueno, pero eso es un tema que es muy
no es tan importante ya en este momento, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos que hacer es volver a encauzar lo que es el fútbol, volver a la senda del triunfo. No estamos mal como la gente quiere hacer creer. Tenemos un plantel que verdaderamente cuando Martín le pueda tomar la mano y le conozca bien a cada uno lo que le puede dar, vendrán otra vez la senda de los triunfos, y para eso se está trabajando, ¿verdad? De 12 puntos creo que hizo 8. Eso significa sin conocerlo prácticamente al plantel que tiene, y algunos que verdaderamente también le costó ponerse otra vez en forma. Y no, Olimpia nunca ha ido por separado. Los jugadores por un lado, la afición por otra, la dirigencia por otra. Yo creo que es totalmente lo contrario. Tanto jugadores con la afición, siempre ha sido recíproco el cariño. Entiendo, comprendo, porque yo también estoy metido en eso, en que nos golpeó el no clasificar para la fase de grupo de la Sudamericana, y eso no puede durar más. Bueno, ya pasó, no quiso ser, no salieron las cosas, pero no por eso vamos a dividirnos entre todos y no pensar el objetivo que es el campeonar en este torneo Apertura, ¿verdad? Sin desmerecer a los demás equipos que también tendrán el mismo pensamiento, pero nosotros no podemos estar, vamos a decir, que haya un distanciamiento entre dirigencia, jugadores y afición. Olimpia nunca nadie llegó solo, siempre ha sido una unión entre todos. Raúl, te envío un fuerte abrazo, muchísimas gracias por atendernos, muy gentil. Gracias. Gracias, muy amable. Raúl Vicente Amarilla, director institucional del Club Olimpia. Bueno, muy fuerte lo que se viene ahora. Atención, está nuestra compañera Mabel para adelantar esta información. Gusto de saludarte, Mabel. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Bruno, para toda la audiencia del Deportivo. También noticia de último momento. La Fiscalía acaba de imputar a varias personas, entre ellas el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, al actual diputado Mauricio Espínola, a Francisco Pereira, a Guillermo Preda Galeano, a Daniel Farías Cronaueter, a Carmen María Abogado, que era la número 2 de CEPRELAT, a René Fernández, que llegó a ser número 1 de CEPRELAT, a Arnaldo Yucio, que llegó a ser número 1 de CEPRELAT, y a Carlos Adolfo Arregui, que llegó a ser número 1 de CEPRELAT. ¿Quiénes son los fiscales? Son los fiscales Aldo Cantero, de la unidad número 7 de la sede número 1, y Giovanni Grisetti, por tener elementos de convicción que hacen sospechar la existencia de los hechos punibles de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal. El material, Bruno, tiene 60 páginas. Incluye inclusive un esquema, un organigrama
de cómo habrían operado estas personas a las que la Fiscalía está imputando en este momento. Y un hecho no menos llamativo, uno de los fiscales que aparece como el fiscal que imputa es Aldo Cantero. Aldo Cantero es el fiscal de quien se oía a Carmelo Caballero contar que había subido a un yate y Aldo canta 50. Quizás recuerden aquella historia de aquellos audios que se hicieron pasar. Así que esta es la noticia de último momento, 60 páginas, un escrito de imputación contra todos ellos, y quiero comparar nomás cuánto tiene el acta de imputación contra Hernán Rivas. Tiene 6 párrafos, Bruno. Mabel, permíteme una pregunta. Acá el nombre que evidentemente más llama la atención es la del ex presidente de la República, Mario Aldo Benítez. O sea, Mario Aldo Benítez a esta altura de la siesta está confirmando que está imputado por la Fiscalía de la República del Paraguay, y leías los tipos penales que son, no sé, nombraste por lo menos 6 a 7 casos, situaciones. ¿Podés repetir? Mario Aldo Benítez a la cabeza del imputado. Él es el imputado número 9. Es el último en la lista. Pero el más importante. Claro, es el del cargo más importante. Los cargos son revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal. Acá están 7. Sí, está Carlos Arregui, que fue el número 1 del CEPRELAT, fue consejero del Banco Nacional de Fomento. Arnaldo Yucio, que estuvo en la Senat y como ministro del Interior. René Fernández, que estuvo también en CEPRELAT y que fue ministro anticorrupción. Carmen María Pereira, abogado, número 2 de CEPRELAT. Daniel Alberto Farías Cronawetter, dice, es el número 5. El 6 es Guillermo Preda, que creo que era el número 3 en CEPRELAT. Francisco Pereira Cohen, yo no le estoy ubicando mucho. Mauricio Fabián Espínola, tengo entendido que es el diputado Mauri Espínola. Y Mario Abdo Benítez, presidente. Y atención lo que dice Bruno, es muy importante este primer párrafo, que el 31 de julio del año pasado, el señor Horacio Manuel Cartes Jara, bajo patrocinio del abogado Pedro Ovelar Valenzuela, presentó denuncia, entre otros hechos, por supuestas filtraciones de informes de inteligencia de CEPRELAT, incursando las conductas en los hechos punibles de denuncia falsa, simulación de hechos punibles, persecución de inocentes, asociación criminal y usurpación de funciones públicas. Más adelante, el 30 de agosto, el señor Horacio Manuel Cartejara, bajo patrocinio del abogado Pedro Ovelar, amplió la anterior denuncia. Y por último, en fecha 30 de octubre, nuevamente, Horacio Cartes volvió a ampliar otra vez su denuncia con patrocinio del abogado Pedro Ovelar con relación a una nueva filtración de documentos de CEPRELAT a través de una página web denominada DDoS, Distributed Denial of Secrets. Así que podríamos decir con toda certeza que esta imputación tiene como base la presentación hecha por el abogado Pedro Ovelar en representación del expresidente y presidente de la ANR, Horacio Cartes. Mabel, muchísimas gracias por el adelanto, lo ampliaremos. Muchísimas gracias, muy amable. A ustedes, Bruno. Imputado Mario Aldo Benítez y otros. Adelanto de la compañera Mabel Renfel, imputado por la Fiscalía General del Estado. ABC Cardinal, 7:30 AM. Te informamos siempre.
Atención porque hay una nota presentada en Cerro Porteño por parte de un socio donde habla sobre el tema Juan José Zapata. Ya estamos con eso, Edgar, por favor. Por el mes de Semana Santa, la promo Kumo Tire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una totalmente gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Ya no te quedan excusas. Semana Santa con Cubiertas Kumo. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis, la única cubierta en Paraguay con 180 días de garantía. Especial son tus Cubiertas Kumo. Visítanos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y todas las sucursales del país. Promoción válida por el mes de marzo. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede central, Saturio Ríos y de las residentes San Lorenzo. WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram, @UAS Central. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear las llaves de tu casa propia. Lo podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesórate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco sí se puede. Para la gente que está escuchando la radio, de lo que charlábamos con Raúl y ya estamos con el socio de Cerro, ayer la bandera que aparecía en cancha de Guaraní, Trinidense Olimpia, jugadores, no hay margen de error, están avisados, decía la bandera de la barra del Olimpia. Con las salsas arcoíris le damos sabor a tus platos. Salsa para pollo, cerdo, chimichurri provenzal, ajo y mostaza. Y lo más nuevo, la salsa de soja condimentada y salsa de soja con ajo. ¿Qué esperas para probar? Encontralos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirispy. Experimenta la innovación con la Ford Territory por solo $256 al mes. Llévate una SUV con tecnología avanzada y máxima seguridad. Tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contactanos al 021-671-900 o visítanos en el showroom Ford sobre Avenida España Casianov para hacer tu test drive. Ford, ready for more. Atención, ¿tenés una tarjeta de crédito de Visión Banco? Entonces hoy y todos los lunes visita una de las sucursales de Farmoliva y ahorra hasta un 35% en tus compras al momento del pago, sí, directo en caja. Recordá, todos los lunes son Día Visión en todas las sucursales de Farmoliva. Te esperamos o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000. Sentite mejor con Farmoliva. Si querés ver resultados diferentes en tu negocio, cambia la manera de hacer las cosas. Acepta las principales marcas de tarjetas y billeteras y ahora también cobra con QR, alias link de pago. Adherite hoy a la red de Dinelco y hacelo diferente. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos, el yogur entero, yogur descremado, yogur sin lactosa, en sus diversos sabores y presentaciones. Tu yogur preferido te acompaña en el desayuno, en la merienda. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Estamos con el socio Juan Marcelo. Juan Marcelo, ¿me escuchás? Buen día, Bruno, ¿cómo está? Bien, tu apellido es Curiluc. Un saludo a la mesa. Gracias, Juan Marcelo. ¿Curiluc es tu apellido? Sí, Curiluc. Bueno. Polaco. Polaco, bien polaco. Juan Marcelo, presentate, ¿vos sos socio del club, sos socio vitalicio sí. o sos socio? No, socio. Socio. ¿Hace cuántos años que sos socio del Club Cerro Porteño? Voy a cumplir 10 años, o sea, fui socio desde que nací, y después por cuestiones familiares no pude más seguir pagando, y entonces hace 10 años, desde 2010 que empecé a pagar otra vez. Sos socio activo. Sí, bueno, presentaste una nota que ahora la estamos mirando acá, estamos levantando en redes también. ¿Podés contarnos el contenido? ¿Cuál es tu inquietud que presentaste con mesa de entrada en la Secretaría del Club? Sí. Hoy presenté eso, Bruno. Lo que prácticamente explico en la nota es el cansancio de todos los cerristas contra esta dirigencia dictatorial.
Es una dictadura esta dirigencia, Bruno. Por ejemplo, te doy un ejemplo, claro. El lunes pasado estuvimos con Cerrista de Cunosa, con Usher, haciendo la manifestación en frente del club. Y el viernes no nos dejaron meter la bandera. Nuestra bandera de Cerrista de Cuna no nos dejaron, no nos permitieron meter la bandera. O sea, eso significa que les picó, que les molestó esa manifestación de poquito que tuvimos, de los pedagatos, como el presidente nos autodenomina. Y esta nota es... Esta es la cuarta nota que estoy presentando, Bruno. Del año pasado a esta hora, esta es la cuarta nota. Y explico mi conformidad sobre esta comisión directiva presidida por el doctor Juan José Zapac. Y otra anécdota que te cuento, Bruno, es que hoy solicité el balance. Yo soy auditor. Solicité el balance del ejercicio 2023 para poder analizar, hacer un comparativo del 2021, 2022 y 2023. ¿Y qué me dijeron en secretaría? Que el balance no estaba todavía. ¿Cómo vos, un club grande como Cerro Porteño, o cualquier sociedad, llamás a una asamblea? Vos solicitás una asamblea, llamás a una asamblea y no tenés todavía el balance. ¿Cómo no vas a tener todavía el balance? Después yo le expliqué como me dijo que no estaba el balance, le dije, ¿sabes? En el estatuto me dice que yo tengo que tener el balance para poder estudiar. Y se fue después de 20 minutos, viene y me dice... lunes o martes a más tardar va a estar el balance para retirar acá en la Secretaría de Medios. Con 5 días antes de la asamblea, yo como voy a estudiar, voy a ver, pero 5 días, Bruno, imagínate, 5 días antes del balance, antes de la asamblea te dan un balance para que vos veas, no sé, ese balance ya tenía que estar el día que ellos anunciaron la asamblea, ya tenía que estar en balance en la Secretaría para disposición del club. Y todas esas irregularidades es lo que explaya mi nota, Bruno. Por ejemplo, en la era Zapac, nuestro enemigo ganó todo, Bruno, ganó la Libertadores, Intercontinental, la Recopa. ¿Y Zapac qué hizo? ¿Qué hizo Zapac? ¿Qué hizo él para contrarrestar eso? Ganó nuestro centenario, un torneo local. Olimpia en su centenario ganó la tercera Copa Libertadores, Bruno. y después se jacta Zapac de decir que es el más ganador de todo, de que el más fracasado de todo es Zapac deportivamente. Aclaro eso, Bruno, deportivamente. Porque empresarialmente sabemos cómo es, ¿verdad? Pero deportivamente, al Club Cerro Porteño, el único denominador del fracaso es Zapac. Le cambias el nombre, pero el apellido sigue. Ese es el descontento, ese es la amargura que sentimos los cerristas al ir a ver a nuestro querido Club Cerro Porteño, que no juega absolutamente a nada. Y con este equipo, Bruno, queremos jugar la Libertadores. Imagínate, con un Enzo Jiménez, con un Carrascal que se cae en la cancha retrocediendo. Imagínate con un Bruno Valdés que no sabe despejar, Morel. Con eso vamos a hacer frente a la Libertadores, Bruno. Con un payaso, que es Churín, que se cae, que no sabe pivotear una pelota, pero dicho. Con eso queremos salir campeón. Con una Zamendi que no sabe tirar centro. Eso vamos a hacer frente en la Libertadores. Es un fracaso otra vez, Bruno. Esto es, como dice mi nota, el preludio de otro fracaso futbolístico 2024. Esta edición de Libertadores, ni un punto vamos a tener con ese equipo. Si tenemos suerte, vamos a empatar un partido, vamos a empatar con este equipo. No tenemos recambio. Le trajo un gordo, Edu le trajo y no juega. ¿Por qué? Porque está en sobrepeso. Eso es una improvisación total en el club, Bruno. Y ya estamos hartos de esto, Bruno. Ya estamos hartos. Juan Marcelo, te quiero hacer una consulta técnica. ¿Cuándo es la asamblea del club? El 23 de marzo, a partir de las 7. Y tengo miedo, Bruno, que esta paga empiece a las 6. Tengo miedo, Bruno, que a las 7 de la mañana. Tengo miedo que esta paga empiece a las 6 de la mañana. Para que notemos todos los grupos, porque vamos a irnos en masa los socios. Los que queremos hacerlo, vamos a irnos en masa a ver
Yo voy a hacerlo un análisis de ese balance antes. ¿Zapag hasta cuándo tiene mandato? 2 años más le faltan. Ajá. Pero ustedes lo que, porque veo que en la nota, porque esta es una asamblea informativa, ¿verdad? Sí, bueno, informativa. Entonces ahí el socio puede expresarse, puede preguntar, las autoridades tienen que estar ahí, ¿verdad? Sí, él va a estar, toda la mesa directiva va a estar. Y esta es nuestra brillante oportunidad de demostrarle nuestro descontento. Como él nos... La única oportunidad que tenemos de mostrarle en su cara, ya que él no nos recibe como socios. Imagínate, Bruno, otro, hace un torneo de magistrado ahí entre Olimpia y Cerro en La Olla y al socio no le deja entrar en su casa. Imagínate, el año pasado hicieron un torneo y hicimos Olimpia Jackson, el equipo de Olimpia Jackson salí campeón y hacen la foto. ¿En qué cabeza, Bruno, puede entrar eso? Si yo soy presidente, jamás voy a hacer eso. Voy a querer a mi club, a mi socio que me eligió a mí, a mi socio. Voy a tenerle así en algodones. Le voy a recibir qué para lo que falta, si es que son críticas constructivas. Juan Marcelo, tenés que analizar, Bruno, la destructiva, ¿por qué te están haciendo estas críticas destructivas y constructivas? Ajá. Juan Marcelo, hay una parte que estoy leyendo, confirmame si esto de socio número 73.072, ¿verdad? Sí. A ver, dice, señor presidente, usted está quedando en la historia como el peor presidente que tuvo el club Cerro Porteño. Usted con su terquedad, arrogancia y falta de hambre, gloria y copas internacionales está quedando como un bufón deportivo a la vista de todo. Esto es así como estoy leyendo, vos presentaste. Después de decir mediocre, ineficiente, hartazgo, rabia, vergüenza, impotencia. Esto es misil puro, es lo que vos le presentaste. Pero, Bruno, ¿acaso no es cierto? ¿Acaso miento, Bruno? ¿Acaso el año pasado Bolívar nunca ganó? Bolívar viene acá, no hace un baile con ese equipo que él formó. Forma los equipos. ¿Para qué le tiene a Jubero? A Jubero lo tiene títere ahí, de payaso de circo está Jubero, que gana, ¿cuánto gana Jubero? 30,000, $20,000. ¿Para qué? ¿Para qué les tiene ahí a Jubero? Si Jubero es gerente deportivo, él tiene que formar el equipo. Que ahora le sacó a Bernal y le va a traer a este de Tacuarí, que creo que con Achucarro. Imagínate, Bruno, la improvisación total. Estamos a puerta de empezar el torneo más importante no es para nosotros, un torneo. Si nosotros llegamos a ganar la Libertadores, va a ser un carnaval de Paraguay. Ahora, 365 días va a ser. Te traslado lo que... la seriedad necesaria, Bruno. Perdón, Juan Marcelo, perdón si te pisé. No, te quería decir nomás para contrastar. Las veces que hablamos con Juan José Zapag, él nos decía acá, Cerro no es para que cualquiera agarre, no, porque hay compromiso, hay deuda, vos tenés que poner $1 millón al mes. Él nos decía, yo no le puedo dejar el club a cualquier, llegó a utilizar la palabra a cualquier personaje. Cuando en la época de elecciones, yo recuerdo cuando se presentó la oposición y él dijo, personaje que tiene deudas con la justicia, que tiene prontuario, yo no le puedo dejar el club porque eso sería una irresponsabilidad. Entonces, él habla de que el club no puede ser manejado por cualquiera. También Toledo, uno que dijo que él no va a permitir que al club se le utilice para la campaña política. Sí. ¿Y Bernie qué hizo? Pregunto, ¿Bernie qué hizo? Estando ahí en la comisión directiva, ¿qué hizo? Campaña política. Se fue a reunirse con todo el Paraguay para su campaña política. ¿Qué pasó ahí? Y nosotros no, Bruno, está bien, espectacular, no es para cualquier pelagato, como él dice, pero nosotros no somos cualquier pelagato, Bruno. Nosotros queremos saber cómo está el club, qué
¿Qué hay en el club? ¿Por qué él se empeña en estar en el club? Está bien, $1 millón pone mensual. ¿Y dónde está la inversión? Futbolísticamente, Bruno, nosotros no le pedimos un estadio enorme, no pedimos una lumínica enorme para que vengan allá a hacer conciertos. Nosotros pedimos copas internacionales, Bruno, logros deportivos. Pero él dijo que no va a reclamar. Zapag dijo que no va a reclamar su dinero. Acá al aire me lo dijo Cota en el archivo. Él dijo, yo no le voy a demandar jamás a Cerro Porteño. Sí, ¿Cuánto le debe Cerro a Zapag, a la familia Zapag? Ahora, justamente a eso quería llegar, Bruno. En el 2021 está en el balance, según balance, en el 2021, 82.565 millones era la deuda. Al 2022, 108.725 millones. 26.000 millones subió de un año a otro, de un ejercicio a otro ejercicio. Hoy quise sacar ese balance para ver cómo estaba esa deuda. Porque, mira, de 4.000 millones está subiendo cada año. O sea, quiero saber cómo está la deuda y por qué sube la deuda. Si vos ves el balance de Cerro, el club tiene un ingreso enorme, Bruno. Enormes son sus ingresos. ¿Cuánto en dólares? ¿Cuánto la deuda Cerro a Zapag en dólares? ¿Cómo? ¿Cuánto la deuda Cerro a Zapag en dólares? No, en guaraní está en el balance. Y bueno, pero 80.000 millones. En el 2021 era de 82.000 millones. Y en el 2022 es de 108.000 millones. Espérate, voy a hacer rápido. 108.000. Sí, 26.000 millones subió la deuda. 108.000 millones dividido, vamos a poner 7.300 nomás ya. Son, no sé si sale más, 14 millones y algo. No debería ser un poco. Casi 15 millones de dólares. 14.794. Sí, exactamente. Y ¿sabe por qué esa deuda? Yo no, o sea, es lo que yo pienso, es por estas contrataciones estúpidas que hace. Por ejemplo, le trae a Bruno Valdés, que Boca no le quería. Le trae a Cecilio Minga, es jugador acabado, Bruno. Que no rinden, que no demuestran, le mantiene a un Enzo Jiménez que no sabe ni hacer un pase de 2 metros. 2 metros es mucho, Bruno, 1 metro ya. Artamendi se fue a España y vino para tirar su centro a novena. No tiene delantero, no tiene técnico, es un caso de, híjole, no sé cómo le iba a decir, Bruno, improvisación, desidia, falta de amor por el club. Y él dice que $1 millón pone por dólares por hora. Si vos sos empresario, Bruno, uno va a exigir que tu plata rinda. Te pregunto, ¿no va a exigir que tu plata rinda? Claro, no va a exigir a tus jugadores inútiles, porque yo me hago cargo de eso, inútiles, que corran al menos, que pongan actitud. Si no saben jugar al fútbol, que pasen, que hagan algo, que corran. Pero si vos pones de tu plata, yo pongo mi plata, voy a exigir resultados, Bruno. Y tanto él dice que él pone de su plata. Pero no es así, uno ahora tiene un gerente deportivo, así como quita Cerrato clase A, ¿y qué hace? Hace un contrato de que él no tiene que dirigir a Cerro. Sí, pero eso es solamente la punta del iceberg. Imagínate, vos tener un flor de entrenador ahí preparado para dirigir una selección nacional y le hace un contrato de que él no tiene que dirigir a Cerro. Y ahora ese entrenador está buscando reemplazante de un interino. Sí, no, a ver, acá me están enviando último balance. Asamblea Ordinaria, periodo 31 de diciembre de 2022, pasivo a resaltar 15 millones de deuda al presidente Juan José Zapag y se suma Juan Carlos Petengil como aportante la suma de $726,000 americanos. Juan Petengil tiene 5.227 millones. Yo tengo unos dólares en guaraníes. Yo tengo todo en dólares guaraníes. Sí, no, está bien. Pero igual al hacer la conversión es lo mismo. Para cerrar, Juan Marcelo, acá le damos espacio a todo. Buscamos a la gente de Cerro. Cerro está ahora con un interinazgo que es Jorge Achucarro. Están buscando un técnico. Aparentemente agencia le contactaron, agencia aparentemente dice que no, se está buscando un técnico mano dura, no sé, bueno,
Pero a esta altura yo ya no me puedo aventurar, te digo la verdad, ya mi fuente en Cerro tampoco me responde. A Mourinho aquí, vos le podés traer a Pep Guardiola, pero el problema, el denominador común del problema se llama Zapac. Vos le puedes traer a quien quieras, le puedes traer, pero el denominador, el problema es Zapac. Zapac es el problema, Bruno. Ese es el problema. Y siempre va a ser eso, desde que asumió, en la primera, el primer periodo de Zapac, siempre yo fui un acérrimo, ¿cómo te digo eso? No es enemigo, sino que a su crítico. Crítico a su gestión, exactamente. Y siempre me cañaban en la página de Cerro, que soy anticerrista, que esto, y el tiempo me da la razón, Bruno. Hay mucha gente, Juan Marcelo, para cerrar, hay mucha gente que va a ir a la asamblea disconforme. Sí. Estamos entre muchos, hartos, cansados. Y se da, y te iba a decir la convocatoria que hicimos el lunes pasado dio efecto, Bruno. Dio efecto, les dolió, les molesta que nosotros nos manifestemos. Como te dije, no nos permitieron entrar nuestra bandera en preferencia, no nos permitieron entrar, el guardia dijo que no, que está prohibido eso, y es muestra de que les pica, que les duele, que les molesta que nosotros hablemos. Y estamos en democracia, nosotros tenemos que decir lo que nos molesta, expresar nuestros sentimientos, o sea, y callarnos, vamos a ser cómplices. Deportivamente hablando, estoy hablando, Bruno, deportivamente hablando. Es un fracaso. Imagínate la novena fecha, estamos como estamos. Perdimos. Gracias, Juan Marcelo. Gracias, muy amable por atendernos. Y nos vamos a eliminar de la Libertadores, vamos a hacer la 60-61, creo que era. Y vamos a hacer una burla eterna, mientras que esté un Zapac vamos a hacer la burla eterna del Paraguay. Acá Ariel ya dijo lo que está en el sarcófago ahora Cerro Porteño. Está así que ahí. No se cerró, ojalá que no se cierre ese sarcófago. Chao, Juan Marcelo, gracias por atendernos. Dale, saludos. Juan Marcelo Curiluc presentó una nota durísima. Ya ustedes escucharon parte de lo que él expresó. Y eso que él estaba diciendo al aire lo puso en un papel y lo presentó a el Club Cerro Porteño, nota con mesa de entrada en la secretaría del Club Cerro Porteño. ¡Andate, Verdey! ¡Que se vaya todo, Zapac! ¡Dos cáncer son! ¡Cáncer, Zapac! ¡Cáncer de Cerro! ¡Zapac, el cáncer de Cerro Gobernay! ¡Que se vaya! ¿Quién no quiere? Malísimo. Vinieron de vacaciones, Cecilio, Iturbe, Arzamendia, están de vacaciones en Cerro, no hacen nada, por Dios, mal. ¿Qué pensaba de Víctor Bernay? Debe quedarse. Se tiene que ir, se está marcando al pedo esta zona, se tiene que salir. Salen los jugadores. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Combatamos al dengue juntos. Husqvarna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Husqvarna. Insecticidas en aerosol Knockout, exclusiva fórmula que elimina rápidamente todo tipo de insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Insecticidas Knockout, alto poder residual y además no es tóxico para personas ni animales de sangre caliente. Con el sello de garantía base. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Suco en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack que más conviene para 10 litros. Proba jugos Suco. Si el wifi en tu casa es personal, te duplicamos todo. ¿Tenés una línea prepaga? Duplicamos los gigas de tus packs.
¿Tenés un plan en tu celular? Duplicamos la velocidad de tu internet y los gigas de tu plan. ¿Tenés Flow? Duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100.000. Asistencia Médica San Sebastián. Medicina prepaga. Planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. El ñoño está para compartir y ahora lo ponemos a precio capé. Encontralo a 2 por 15.000 Pilsen, recién hecha desde 1912. Volver a ser los que nos gusta, los que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio de Laboratorios Lasca, nuestra calidad de su seguridad. Venta libre en farmacias. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en froticaonline.com. Ahora, tus visitas a Ceneu Centro Automotriz tienen premios por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el Ceneu Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNEUPY. Disfrutado un verano con frescura y sabor. Ponele onda al calor con hierba mate Indega, Pantano, limón. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar. Hielo, conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Bueno, ¿qué campaña la de Luqueño? Estuvieron ustedes ayer en el partido Luqueño-Guaraní. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar en Guaraní? Porque Dabove está en la cuerda floja. Anoche salió... Bobaglio. ¿Yo qué dije? El otro técnico argentino, Dabove. Bobaglio, perdón. No sé por qué dije el nombre del técnico argentino. Bobaglio está en la cuerda floja. Se le escapó el técnico de Cerro. Por ahí. Salió muy enojado ayer después del partido. No quiso hablar. Emilio Dar, el presidente, acompañado de Santiago Sosa. Se quedaron varios minutos. Hablando. Palco de Luqueño. Bueno, pero lo de Luqueño, impresionante. Luqueño, una gran campaña. Qué acompañamiento de su gente. Y jugadores, ¿viste cuando se habla de la pertenencia? Jugadores que, por ejemplo, Rodrigo Rojas ya es líder futbolístico, referente, 35. Este chico Fernández entra y juega bien. Pablo Aguilar, los Aguilar mejoraron mucho. El año pasado estaban los dos cometían muchos errores y ahora tanto Pablo como Alfredo bien. El lateral izquierdo Suárez, buen lateral. Rodi Ferreira con el trabajo que todos conocemos, está Ríos, el trabajo sucio. Ya que citaba lo de Suárez, hoy por hoy Luqueño tiene el mejor sub-19. Sí, el único que juega no por el reglamento. Él es el lateral izquierdo de Luqueño. Titular. Y el mediocampo de Ríos, Rojas, Maná. Maná. Este es el que estaba en Nacional y Guaraní. Sí, ¿verdad? Sí. Maná y... Guaraní lo que no rindió tanto. En Nacional, él es Nacional, General Díaz y Nacional fueron sus puntos altos. Y Comas a la izquierda Maná a la derecha. Sí, que son dos correcaminos. Ayer jugaron Alex Álvarez y Marcelo Ferreira. Estuvo lesionado Conejo. Conejo, ¿no? Armó un equipo muy competitivo. Igual si me decís, ¿qué hicieron de diferente del partido de Copa? Nada. Tuvieron ambición, fueron a buscar el partido y ganó bien Luqueño. La cara de Serbio, igual que aquel partido cuando se salvaba, atajaba. Pero tiene un soporte con la campaña que tiene, porque Luqueño está para la Sudamericana, Claro, en la fase de grupo. Pero vos mirás la tabla de posiciones y Luqueño en estos momentos tiene 15 puntos. Está al igual que Libertad. ¿Sabe cómo le duele? Por eso decía, ayer a diferencia de los dos partidos del plano local, no se le escapó el triunfo. Mira que ese tiro de Mansur al palo y el cabezazo.
Tuvo cerca, Acordate, pero- General Caballero le empata sobre la hora y Olimpia le gana sobre la hora. ¿Sabes cómo lamentan ahora si no estaban punteros? Sí. Y Bueno, no es que hicieron así grande contratación otra vez para la temporada. No. Y mira que en Luque también, ahí es fierro caliente. Pero aquí Hay contrataron- presión, se juega bajo presión. Sí, y con claro. estos nombres, No, Luqueño esto está puede haciendo una cambiar en cualquier campaña. momento. El Luqueño llega a perder 2 o 3 partidos seguidos y de Julio Cáceres que Ebra Pi va a pasar a ser... Así nomás también va a ser. Pero lo resaltante es que con nombres que por allí... Encontraron un camino donde juegan hay bien. una convicción y una... ¿Qué pasa con Guaraní? será? ¿Qué pasa con Nacional, con los tradicionales? El responsable directo en Guaraní es Bobaglio. Ayer desarmó todo el equipo para el segundo tiempo. Bueno, Lo tocó ¿y por todo. qué? ¿Y por qué le tienen tanta...? ¿Qué pasa Y no con...? sé, no sé qué está ¿Una mal. cláusula de tipo Mourinho? ¿Qué veo? Para mí, sinceramente, el responsable directo ¿Por es qué el te técnico. leí, Ariel? No, Yo pregunto. no, pero espectacular últimamente tus comparaciones nomás con lo de Juguero, las cláusulas. No, pues no tengo más paciencia, será. Vos sabés que ya me está hartando el fútbol paraguayo. Porque Es que si los me- grandes, pues si no Claro. están bien, hermano querido, no. Si me preguntás a mí... Luqueño una fiesta, el único, mira, entre los clubes grandes, Luqueño el único está aportando gente. Después los otros tal clubes. Ayer el partido Olimpia Guaraní era una tristeza. En cancha Guaraní, Olimpia Trinidense, era una tristeza. No había gente. y el Cerro Y el Soto, que el lleva Cerro- más gente 2 de mayo. 2 de mayo, 10.000 personas metió la otra vez. Y el Cerro Tacuarí también, ¿no? Cerro Tacuarí tampoco responde la gente. Bueno, por eso. Bueno, el tema de Olimpia. Vamos un poco al tema Olimpia, por favor. Es momento de hablar de los deliciosos productos de Don Juan. Déjate sorprender por nuestro delicioso paté y pancho de pollo, con un sabor único que te conquistará con cada bocado. Te aseguramos que te va a encantar. Pollos Don Juan para todos los gustos. Volvió el torneo local, volvió la pasión y la alegría del fútbol. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. Vamos a ir a lo de Olimpia. Sé que está. Vamos con el destacado para que nos informe Juanma después. Por ahora sigue Bobaglio. Está informando Gerardo Figueredo. Ese por ahora no, que ya no me suena. Por ahora es medio. Y hasta el otro partido, depende del otro Si partido. lo mantiene. No, estamos buscando técnico por teléfono. Y si gana, pues va a seguir. Y si no gana, chao. No, a mí me parece que están perdiendo su tiempo. Ya lo de Bobaglio es increíble. No le encuentran la vuelta al equipo. Ayer hizo cambios inentendibles y posicionamiento de jugadores que no entendés por qué. Matías Martínez, que conoces que es No, un pero extremo. la otra vez él ya desarmó su No, medio claro, campo. pero ayer los ¿Qué cambios que partido hizo? fue contra Olimpia. Contra Olimpia, él Sí. desarmó su medio campo. Y ayer el que más empujaba al equipo era Alexis Cantero, el lateral izquierdo. ¿Qué hizo? Lo sacó a Cantero y lo puso a un central que era Román, que venía al preolímpico, y lo soltó a la izquierda a Saracho, que es central. Él no es lateral, no empujó más al equipo por No, ese costado. no, vamos. Matías Martínez, que es extremo, jugó por el medio como enganche. No sé qué Totalmente pasa en el perdido fútbol estaba ya, Bobaglio. pero- No, parece que no sabe qué hacer con el equipo. Y yo les digo a los dirigentes, bueno, y están perdiendo su tiempo. Tienen Y que sacarlo. Bruguera ayer tiraba a centro, le tiraba a Ronnie Reyes, que es más chico, cuando que tendría que ser al revés, Reyes que le tire a Bruguera. Algo está pasando, no será que entiendan mal que el arco es al revés, no sé, no entiendo. Vamos un poco a Olimpia, por favor. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Además, ahorrando tiempo con gusto, descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones te sugerimos los recomendados de Upisa: bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo, y para los amantes de la parrilla una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extens Ionic purificará cada suspiro y el Swing Sway te envolverá en una brisa helada desde 2 direcciones. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extens Ionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida.
Bueno, Federico Arias, arranco con vos. Sí. Diagnóstico, y si querés analizar el partido de ayer de Olimpia Triniense. Bueno, ¿O querés hacer un diagnóstico generalizado? Te daba al principio, está el golpe sin duda de la eliminación, un golpe económico, anímico, deportivo, de todo punto de vista, especialmente para los jugadores que vinieron pensando que tenían Copa Internacional, empezando por el técnico, Palermo, que también habrá pensado que iba a tener esa resonancia internacional que te da una Copa, y no el Campeonato Paraguayo. Futbolístico, el equipo jugó 3 partidos muy malos, con diferentes formaciones. Ayer hubo 5 cambios respecto al partido contra Ameliano, y yo decía, en la búsqueda de equipo creo que la defensa ya está, porque Carlos Espino en acierto no llena, pero hoy es más que Salazar. Capazo ayer dio una muestra de, primero, serenidad, después liderazgo. Serenidad digo porque a Barreto se lo notaba muy nervioso, lo consumía el ambiente, ni hablar de Hugo Benítez, que está todavía en el banco, pero con muy pocas posibilidades. Salcedo seguramente potenciado con Capazo por las indicaciones, Zavala el dueño del puesto, pero acá ya nacen mis dudas. Yo tengo la duda en el medio campo, ¿quién? Richard juega porque es Richard, y entiéndase, hace cuánto decimos esto, pero en otras ocasiones tenía remate de media distancia, ahora está muy lento, llega muy poco a la pelota. Ayer Vampeta trasladó hasta hacer un letargo, muy lento todo. Cardoso no estuvo, y Quintana no es para jugar como extremo sobre el sector izquierdo. Hablo de el hijo del animal, de Víctor Quintana. Huguito hablamos, ayer movió, pero en un partido que entra como titular, él no puede sostener 3 rendimientos importantes. Y para ser jugador de equipo grande tenés que sostener más o menos 2,5. ¿Qué más hay? Arrúa, dentro de la ceguera que tiene muchas veces la media cancha de Olimpia, mete buenas pelotas, pero también es cierto que no la pidió mucho en todo el tiempo que estuvo contra Ameliano en la eliminación. Y adelante lo que hay, ¿verdad? Porque Redes todavía está falto de fútbol. Ayer se notó mejor físicamente. El Peta no está. Me sigo jugando con Prato y Parzajuk. Hay que ver qué de la vida de Eric López, que en algún momento fue un jugador importante como para estar entre los primeros recambios, pero la gran preocupación que yo tengo en Olimpia, Bruno Audiencia, es si yo fuera Palermo, el medio campo no funciona, no tiene creación, el traslado es muy lento, por eso ayer Olveira jugaba larga, ya la pelota. Y en la banca no tiene mediocampistas. Y no hay. O sea, en el plantel en sí. Martínez nunca alcanzó un rendimiento superior a los 4 puntos, Ramón. Quintana no tiene continuidad. Franco, por algo ya, ayer lo sacaron, porque te acuerdas que hablábamos con la seña que le hacía Richard Ortiz a Franco, como que no pedía la pelota, se borró del partido contra Meliano jugando al extremo. Pero Gómez, yo lo recuerdo a Gómez, o será falta de confianza que, que le hagan jugar, porque yo recuerdo que llegó a tener un nivel altísimo. Pero era otro Olimpia, era el dueño de la recuperación, era el pulpo y recuperaba todas las pelotas Gómez. Ahora no, y quiere trasladar y es muy lento. Ayer el mediocampo Olimpia era muy lento. Richard está muy lento. Quintana no es un jugador rápido, buen pie, pero hablo de Víctor. Entonces hay un grave problema ahí. Vera no es. Fíjate que el primer partido ya después de la eliminación tampoco estuvo ni siquiera considerado. Entonces el tema del medio campo está complicado en Olimpia. Vos mirás, me decís Cerro con todo el problema que tiene con Iturbe, con Cecilio, con Peralta, con Viera, con Carrascal. A Cerro nombre pero le faltan. Tiene más plantel para vos Cerro que Olimpia. Claro, obviamente sí, tiene más plantel. Y me hablaba de, a ver, el doble 6 luqueño, ¿por qué funciona? ¿Y por qué tiene extremos muy rápidos? Encaradores, que eso libera también el trabajo del doble 6. Rodrigo Rojas y Río te persiguen todas. Sí, pero también tiene un desahogo en Coma. ¿Vos viste lo que corre Coma? Claro, no, Coma tuvo ayer una jugada de peligro en medio de... Lo que pasa es que Luqueño juega con una intensidad, tiene una dinámica, tiene un gran soporte físico. Me parece que es un toque distintivo también del equipo de Julio Cáceres. Y los laterales sí funcionan ahí. Y Rodi va, y va también Suárez. Y Olimpia no tiene el jugador distinto en la mitad de la cancha que te haga un pase gol, alguna inventiva. Le metió a Rúa ayer
Pero Arrua no hacía la jugada de... Y Arrua filtraciones de pelota. Arrua es el único. Y la otra vez medio que quedó muy atrás de los jugadores. No buscaba mucho la pelota en el partido contra Mediano Arrua. Y después Olimpia... Una cosita más para terminar, Mariel, el diagnóstico. Yo le digo que para mí, yo no encuentro en el medio campo... Acuérdate que Chiqui García hasta Barreto una vez lo metió como número 6. Es cierto. No hay. A mí me parece que el problema gran, ya es de arrastre, claro. De antaño ya es. De antaño, sí. ¿Cuál es tu diagnóstico de Olimpia? Y siguiéndolo con Federico, a ver, lo del jugador que no hay uno distintivo, que tenga volumen, que sepa hacer un pase filtrado distinto, que yo creo que tiene que... En Arrua. Arrua, sí, pase para el gol. Arrua jugó muy bien la primera fecha, pero yo creo que alguna confianza le tiene que dar Palermo. Yo también la vamos, la primera fecha, hermano, la rompieron, pero yo quiero que me sostenga 7, 8 partidos en rendimiento. Bueno, pero el tema que lavan y después le pegan. Pero el tema es que Arrua también... ¿Qué quiere que diga que jugó bien? No, te digo eso. Pero Arrua hay que darle confianza también. Muy cambiante. Y nomás que son... No, cambiante, no, eso no voy a permitir. Cambiante, primero cambiante no te voy a permitir y ese ahí peor todavía. Pues, tranquilo, Federico. Pero bueno, ayer estaba pidiendo que se vayan todos, parecía. Hiciste una cosa con Juguero, un diálogo, una parodia. Y en las 2 primeras fechas también el equipo del pueblo, con los ídolos y todo eso. Yo también tengo el mismo sentimiento que vos. Yo le escribí, pero ¿sabes qué? Yo le escribí a mi señora, le escribí entre sábado y domingo. Los 2 peores partidos que transmitimos en todo el año fueron el del sábado y domingo. Sí, señor. Partidos horribles. Horribles. Con el calor. La cancha horrible. La incomodidad horrible, sí. Horrible la cancha Guaraní. No, una cosa. Ojalá que le dan el estadio. ¿Será qué? Pucha, no puede seguir así Guaraní. Con todo respeto, cariño y aprecio. En Yacyretá pagaban por insalubridad. Bueno. A lo que voy es lo siguiente. ¿Entendiste, no? Porque sí entendí, claro, pero no quiero entrar ahora nuestro jefe de recursos. No, porque ayer me fui. No. Porque ayer me fui a orinar a la cancha y parecía que estaba dentro de una cabina, hermano. Están hablando de la cabina ahí, están ahí. Ni puerta al baño, no una cosa loca. Es un intento de baño. Sí, parece el baño calabozo de la séptima, parece, sí. Bueno, calabozo de la séptima. No, ¿por qué era lo que yo te enojaste vos, lo que yo dije? Cambiante y... No, pero son medio cambiante y... discúlpenme, ya soy irónico porque... no es por ustedes directamente, pero Arrua hizo un pase espectacular de primera a Bruguera, pero cerca del área. Ayer no estaba... Se escondía él detrás de los volantes. Ayer hice uno también. Ese que peta... Espera que tuvo... No. ¿Qué pasó ayer con... Esa parte no la vi yo porque la geografía de otra cancha, pues... te corta al extremo derecho. Yo a Peta lo vi poco. Porque a Peta ustedes dijeron que le pegó en la cabeza un centro también, ¿no? Arrua tiró un centro. Brizuela le da un pase a Carlos Arrua. Sí. Y corre Brizuela. Y se mete en la trayectoria de la pelota. Sí, se mete contra el área. Y Arrua agarra y tira un centro, ¡ping!, le pega en su cabeza a Brizuela. No, es como diría el relator, payatesco fue lo que pasó. No, en serio. No, es que estamos, Bruno, la otra vez, Enzo Jiménez rechazó una pelota, le pegó a Iturbe y se fue al lateral sobre Platea. Ahí ya comenzó el primer tiempo, ya empezó otra vez. Pues cuando patea y le pega a Iturbe se va fuera la pelota. O sea, estamos viendo bloopers muy Yo sé que muy ustedes seguidos. Tienen que hablar sobre realidades, sobre los que vos no podés inventar, sino ayer jugó bien Olimpia. Yo sé, pero te digo nomás que cuando digo cambiante es porque es que es la realidad del fútbol de Olimpia y de Cerro. Son cambiantes. ¿Sabes que te debe cuidar el próximo partido? Cerro hace un partidazo y después de 2 siguientes fechas horribles. Es que apuntaba a Palermo y Palermo perdió credibilidad en Olimpia. Palermo ya no es el mismo que jugó el clásico. Vos ya le querés echar a Palermo ya, ahora luego. Es que su primer fracaso ya se dio el jueves. No, es que así nomás va a digerir Olimpia este tema. Un fracaso en mayúscula fue lo que pasó el jueves. Sí, contra Mediano fue una... Lo de Palermo y los jugadores, ¿verdad? ¿Y cómo te volvés a reponer de esto? Y Olimpia está pasando por esta etapa de duelo futbolístico. Cuando le conozca a los jugadores, dijo Raúl Amarilla. Honestamente, con este nivel, Olimpia ni tiene que intentar pelear el título de campeón. No puede ni ilusionarse. Y nunca. Bueno, usted ya le pone nomás ya la música de Libertad hoy. Yo no sé si Libertad ya es decretada acá prácticamente por Fabio y Ariel como... Hoy de ese trío Libertad no es el que mejor juega, Tampoco. ¿Cuál es el equipo que prepara Libertad? Esperamos un ratito.
¿Qué pasó, Gerardo? Dame una mano, por favor. El Cacique te invita a que mantengamos vivas nuestras lindas costumbres y tradiciones. En Semana Santa, elabora la chipa y la sopa con los ingredientes que encontrás en El Cacique. Vení a comprobar en Luque, Areguay, en Itagua, El Cacique, si te conviene. Llegó Medalla Milagrosa, trabaja la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas, en las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta, cantidad y calidad garantizadas. 19:30 en la Huerta. Ya venimos con el destacado, noticia internacional, tránsito. Achucarro interina Cerro Porteño. Jorge Achucarro con Badaico Maciel. Esta tarde ya van a dirigir. Juanma va a ampliar todo esto y viene Johnny también. Rodrigo Morínigo en el arco. Iván Ramírez. Diego Viera. Luis Cardoso, Matías Espinosa, Bautista Merlini, Hugo Martínez, Ernesto Caballero, Rodrigo Villalba, Óscar Tacuara Cardoso y Marcelo Fernández. El 11 que presenta hoy en su infografía ABC. Para tener en cuenta nomás, también Gerardo mencionó en su informe de hoy que nos pasaba el equipo que podrían jugar Tacuara y Lorenzo en el ataque. Qué raro que Ángel González no ataca después del preolímpico que hizo. Y Rodrigo fue siempre el más cercano a Silva en el sentido que era el suplente desde el año pasado. Y Ángel se fue al preolímpico y te volvió, una chapa. Sí, pero Para mí hizo una gran campaña Ángel González. Muy buena, ¿eh? Sí. Hablando de cambiantes, lo del preolímpico ahora otra vez están en baja. Kevin fue cambiado en el segundo tiempo, ya los tres que no son Fabricio no jugaron contra Tacua. Vos hablaste de cambiante y en realidad, ¿sabes lo que es preocupante en el tema de los grandes? Cerro después de la segunda fecha ya no fue cambiante, hacia abajo fue, no hubo ondulación. Olimpia, recién ustedes hablaban, el primer desastre que hizo Boaglio fue en Encarnación. Palermo, y acá dijimos, a él le beneficia el fixture de arrancar en un clásico y después Guaraní, en 3 partidos. Olimpia experimentó los 3 resultados, pero jugó mal. Ganó contra Luqueño jugando mal, perdió contra Ameliano jugando mal, y ayer empató contra Trinidense jugando mal. O sea, yo te entendería el tema de los cambiantes si una semana bien, otra semana mal, la siguiente regular. Acá, el mal humor generalizado de las dos parcialidades pasa porque no hay cambiante. Es una tendencia donde no hay para que vos te agarres y decir, mira qué bien jugamos acá. Si yo tengo que hacer un collage para mostrar desde una propaganda qué bien jugaron Cerro y Olimpia este fin de semana, tengo que agarrar los 15 minutos del segundo tiempo al inicio de Cerro, donde el arquero de Tacua tuvo 4 atajadas importantes, y esa recta final donde Olimpia empujó a Trinidense a tal punto que se frustró porque no le permitieron patear un tiro libre. Pero si agarra de 180, del universo de 180 minutos es muy pobre. Yo creo que esa es la parte preocupante. Y en el caso de Olimpia, ya todos los rivales saben que hay que esperar, hay que darle la pelota, hay que resguardarse, porque Olimpia ya no juega luego con uno diferente. Y aunque estén 2 torres, que la vez pasada Sarabia le puso hasta el polaco como un tercer zaguero mentiroso, igual Olimpia tira centros. Hace rato que Kevin no gana. Prato es un tipo que le molesta dividir por arriba y le tiran pelotas. Entonces, ¿qué hacen los otros equipos? Doble línea de 4 y bloque bajo, y allí se desespera más porque les pone. ¿Cómo golpean el clásico? Cerro le estaba atacando con 8 jugadores, 2 toques allá. Esa jugada de Luqueño, donde Kevin hace la misma, también es 2 toques de Richard para Prato y mano a mano. Los rivales le van a decir, ¿para qué nos vamos a poner contra este equipo? Que se desesperen porque por
Inercia por default. Los grandes se desesperan cuando no pueden abrir el arco. Vamos a hacer eso. Entonces, esa es una tarea que Palermo no necesitó resolver en los primeros 2-3 partidos. Ahora tiene que hacer, y lo que mostró especialmente el jueves y ayer fue muy preocupante. Y es lo que dijimos en la previa de Emiliano. Está bien que tengan un juego directo, una idea diferente a la anterior entrenador, que era chiquearse de la posesión, muchos toques de pelota. Pero Olimpia tiene que jugar de otra manera. Olimpia, ya que el rival, como dice Dani, le cede la iniciativa, Olimpia tiene que tener un armado de juego, creatividad, algo tiene que salir. Pero Olimpia es como que da la sensación que fácilmente se desespera y pelota al área, para que Prato pelee, para que pelee Parsajú, después entra Bruera, que es quizás el abanderado de la pelota para arriba, pero que no le da juego al equipo. O sea, Olimpia deambula en la cancha sin ideas propias con respecto a un libreto bien establecido por parte del entrenador. Por eso a mí me parece que si sigue así Olimpia, Palermo tiene poco tiempo, ya lo dije después de Ameliano, tiene poco tiempo de vida por la manera en que juega Olimpia. Epa, 13:38. Vamos a la noticia destacada. Antes, Edgar, preparamos el contacto con Johnny y con Juanma. Maneja esto Fabio. Sí, Edgar, por favor. Aprovecha la potencia en cada oferta disponible en Inverfin y viví tu experiencia con Taiga. Taiga te lleva a donde querés llegar. Una tradición que se hizo historia. El Shopping Mariscal te invita al AgroShopping todos los martes de 7 a 21 horas en la planta baja del bloque A. Visita el AgroShopping. Los productos más frescos directo del productor a tu mesa. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Adquirí el bolso térmico Pechugón, deliciosamente natural. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. ¿Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore. Maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregás hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. La leche Trébol es el resultado de los ricos nutrientes del suelo chaqueño. Más de 70 años de innovación en la industria láctea, respaldado por granjas familiares que cuidan el bienestar animal. Lácteos Trébol, 12 años top of mind. Lácteos Trébol, nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortitzer. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y tenemos que hablar de la situación de los equipos. Achucarro y Badaico Maciel comienzan a trabajar esta tarde en Cerro Porteño. Para ello lo tenemos a Juanma para ampliar los detalles. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo te va? Bien, Fabio, ¿cómo estás? Saludos para todos. Sí, efectivamente, Jorge Achucarro, que se estaba encargando de dirigir una nueva categoría, o sea, tiene una nueva denominación a partir de esta temporada. Es una fusión de la sub-18 y la sub-19. En categorías menores se le denomina categoría juvenil, como antiguamente también le denominaban a esta categoría de ese rango de edad, y a partir de esta tarde asumen como directores técnicos interinos mientras continúa la búsqueda de un cuerpo técnico ya que va a ser fijo, que va a ser ya el que va a dirigir Cerro, al menos la fase de grupos de Copa Libertadores de América. Reiteramos, hoy a las 18 entrena el plantel principal de Cerro Porteño Jorge Achucarro, Badaico Maciel, la dupla de dirección técnica, y el preparador físico, aquí tengo el nombre. Fernández, el apellido. Sí, el apellido Fernández, Francisco Fernández. Trabajó en Guaraní en su momento, hablan muy bien de su trabajo en la preparación física y también forma parte del cuerpo técnico de Achucarro. Brevemente, ¿el nombre del técnico argentino que suena, Juanma, que pudiste averiguar? No, por ahora mucha incertidumbre, Fabio. Lo que sí me confirmaron es que no han avanzado en relación a lo que informábamos la semana pasada. Se filtró la posibilidad de que habían ya conversaciones avanzadas con Heinze. Me dijeron que con ningún entrenador han avanzado y no ha cambiado la situación en ese sentido. Gracias, Juanma.
Dale, Fabio, saludos a todos. Cambiamos de frente, vamos a Olimpia. ¿Qué está pasando también en el equipo franjeado que tiene la próxima cita ante el 2 de mayo en el Defensores del Chaco? Va a ser el sábado del partido, el día después de lo que significó el mensaje de los hinchas, de lo que dejó el empate. Johnny, ¿cómo estás? Bienvenido. Fabio, buen día, saludos para todos y una semana importante para Olimpia con relación a la recuperación del plantel, del grupo que tiene Martín Palermo. Hablo de los lesionados, el caso de Derlis, que ya estaría a disposición para este partido. Facundo Zavala empezó a trabajar la semana pasada y ayer, decía Martín Palermo, para tener algunos minutos, máximo 45 minutos, en pleno partido de consulta cómo está, y terminó jugando 90 minutos el lateral izquierdo después de una inactividad de más de 2 meses, casi 3 meses de inactividad de Facundo Zavala. El caso de Franco, que también está con una molestia, veremos si ya estará a disposición del cuerpo técnico para el partido contra el 2. Ayer Richard me parece que lo necesitó muchísimo al joven, que si bien no rindió 10, fue siempre regular al lado de Richard Ortiz en el 11 franjeado. Y el caso del lateral izquierdo, Fernando Román, que no trabajó bien después del partido contra Ameriano. Hugo Fernández, otro que también quedó tocado después de la eliminación copera. Y en la delantera, el caso de Parsacú, consultaba hoy, porque el cambio fue totalmente un cambio táctico, no hubo nada que ver con lo físico. Trataba de hacer otro sistema o presentar otro sistema el técnico en el segundo tiempo, simplemente por eso fue el cambio de Parsacú. No retornó para el segundo tiempo, ingresaba en su lugar Redes. Esto con relación a la recuperación del plantel de Martín Palermo. Tratará en esta semana de trabajar, después de mucho tiempo va a tener una semana un poco larga para lo que será el partido el próximo sábado ante el 2. Mejora rendimiento después de lo que ha sido mal partido contra el Deportivo Luqueño, y fue derrota paupérrimo el rendimiento del equipo contra Ameriano, y ayer otro partido chato para el equipo de Martín. Gracias, Johnny. Adiós. Bueno, el socio de Cerro, Juan Marcelo Curilub, presentó una nota que ya fue recibida en mesa de entrada del Club Cerro Porteño, donde cuestiona el trabajo del presidente Juan José Zapac, una carta doble hoja, donde hay varios cuestionamientos. Esto decía Juan Marcelo Curilub. Prácticamente, explico en la nota, es el cansancio de todos los cerristas contra esta dirigencia dictatorial. O sea, es una dictadura esta dirigencia, Bruno. Esta es la cuarta nota que estoy presentando, Bruno. Del año pasado a esta hora, esta es la cuarta nota. Y explico mi conformidad sobre esta comisión directiva presidida por el doctor Juan José Zapac. Queremos saber cómo está el club. ¿Qué hay en el club? Según balance, en el 2021, 82.565 millones era la deuda. Al 2022, 108.725 millones. 26.000 millones subió de un año a otro, de un ejercicio a otro ejercicio. Más de 4.000 millones está subiendo cada año. O sea, quiero saber cómo está la deuda y por qué sube la deuda así. Nosotros no le pedimos un estadio enorme, no pedimos una lumínica enorme para que vengan allá a hacer conciertos. Nosotros pedimos copas internacionales, Bruno, logro deportivo. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. No te quedes sin gas. Energy Gas entrega a domicilio, garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457, o bien escribí al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Wilson González, para que aprenda Johnny, Wilson González está de vacaciones. Sí, señor. Su cumpleaños fue ayer y envió hoy una tonelada de hamburguesa.
una tonelada de hamburguesa, hermano, con el combo de gaseosita. No es la unidad social de 2 litros, que es lo que es personal. Personal. Sí. Johnny, aprender, hermano. Wilson estando ausente, cumple, hermano. Y agasaja a todos los compañeros. Y sobre Y todo... tampoco es que Wilson es Highlander, ¿verdad? O sea, todos tenemos fecha de vencimiento para lo que la vez pasada esgrimió como argumento filosófico. Un año menos de vida. Claro. Hay que decir que son las ricas hamburguesas que prepara Cristian con la señora, con la hija, con los hijos, así que excelente el servicio. Doblemente de Wilson. bien, Espectacular. Wilson. No le va a gustar, esto le va a poner pire ahí a Johnny, pero esto es así, ¿verdad? Miserable. Bueno, espérate, adelanto esta información internacional. No va a dar de comer a capitalista. Qué pucha será. Sin acuerdo. Está informando la globo.com, dice, sin acuerdo. Rojas mueve, no sé si podés traducir esto, Dani. Mueve ação contra o Corinthians na FIFA y cobra 40 millones de reales. Lea un poquitito acá te paso porque yo no puedo esto. Llevó la acción a la FIFA, algo así, ¿verdad? Sí, no hay acuerdo, se entiende. Espera, claro. Sin acuerdo, Rojas acciona contra Corinthians en la FIFA para cobrar 40 millones de euros. El jugador entiende 40 millones de euros reales. Perdón, reales. El jugador entiende que tiene derecho a esa cantidad millonaria luego de haber rescindido el contrato, y abajo dice, vea los detalles. Y decime, Dani, 40 millones reales, ¿cuánto es aproximadamente en dólares? Y serían 8 millones de dólares aproximadamente. Porque allá se hace, o sea, así rápidamente el 5-1. O sea, 5 reales, $1. Bueno, ya le envío esto a los muchachos de redes. Sí, perdón. Hoy a las 5 de la tarde el Chelsea recibe al Newcastle de Almirón. A las 5 de la tarde por lo que tiene que ver con la Premier. Allí un partidazo increíble, cómo pasaron los 90 minutos. Tremendo, cómo el partido te dejaba ahí impactado, no te dejaban respirar. Si nosotros después de ver el partido y después... No, claro, eso es un impacto, se sufre demasiado. ¿Sabes qué? Fue ya que la rica hamburguesa, fue la carne entre los dos panes que fueron Cerro Tacuarí y Olimpia Trinidense. Claro. O sea, y sí. Así nomás. Sí. A prepararse mañana porque también tenemos Liga de Campeones. El Arsenal recibe al Porto y el Barcelona al Napoli. Partidos que van a arrancar a las 17 horas en estos encuentros de revancha. En este caso, recordando que el Porto le ganó al Arsenal 1-0 en la ida y Napoli y Barcelona habían empatado 1-1. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Tu página web sufre caídas constantes. Tu correo electrónico no responde. No tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros. Sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdomino.com y migra hoy mismo. Si sos socio de Universitaria y aseguras lo que más te importa con Panal Seguros, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renová tu póliza para acumular cupones y participar. No pierdas esta oportunidad única. Podés leer las bases y condiciones en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. AR Electricidad, precio y calidad. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción
construcción desde 1983. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Hace 2 semanas hablábamos de lo que significa la nueva pavimentación que se está haciendo entre la avenida, en este caso Cacique Lambaré y de la Victoria, sobre la avenida Fernando de la Mora. Tránsito lento, media calzada que también, sí, hace más de 2 semanas que están trabajando y esto continúa y que en estos momentos afecta el tráfico en esa zona, atendiendo que justamente en la esquina de Fernando de la Mora y Cacique Lambaré hay un semáforo y eso atrasa a todos los que principalmente van ingresando hacia la zona de Fernando de la Mora y Villa Elisa. No te olvides de recargar tu energía y tu tanque de combustible en Puma Energy. El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Misión cumplida, el Puma Energy Rally Team conquistó el Rally Dakar 2024. El Puma Energy Rally Team puso una vez más a prueba la calidad de sus combustibles, completando más de 8.000 kilómetros en el Rally Dakar. Tras 15 días, el piloto paraguayo Oscar Santos llega al podio, completando la carrera más salvaje del mundo. Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Y Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. 061-514-920. Cambios Irendahue. Bueno, el viernes vuelve el fútbol a nivel local, ¿verdad? Hoy tenemos fútbol, arrancamos a las 19 horas el partido Libertad Meriano, ahí va a estar Johnny con Darío Ibarra. Ajá. En el partido de esta Hay noche. ancho de perfil entonces, Sí, para señor. cumplir nomás con la rutina. Así mismo. Hay ancho de perfil de 4 a 6, ¿trabajan entonces? Sí. Vuelve aparentemente el señor Marini. ¿Cómo que vuelve? Después de la ausencia él del está viernes. Sí. Tiempo enfermo, ¿verdad? No hay un cuadro. Sí. No, entonces... Mañana- hay dudas, acá ya me... mañana ¿vos te tenemos- imaginás dudar de la enfermedad de un compañero? Eso ya es terrible, Ariel. ¿Cómo me vas a dudar de tu compañero? Pero vos lo dijiste tiempo enfermo, yo no dije nada. No, no es porque vos me sembrás la duda. Pero después tenés... Martes y miércoles tenemos Copa Libertadores, pero bien tarde. 21 a 30. O sea, no le... No tiene nada que afecta ver. absolutamente nada. Entonces, Caput y Menonita. Entonces van a laburar de lunes a viernes, ancho perfil. Sí. Porque el viernes, ¿a qué hora? 19:30.
No. Y ahí entramos a las 18. Sí, entramos a las 18. Al terminar... Allí Carlos el que... Claro, el tema es la... No, ¿quién Carlos? Sí. La inminencia porque cambia la hora. La de Ariel. Dentro de 2 horas cambia dentro de 2 domingos cambia la hora. Dentro de 2 domingos cambia la hora. Sí, ahí y el doble turno va a ser 5 y 19. Ahí me van a trabajar mucho tiempo. Sí. Unas buenas vacaciones van a tener. En Petrosur, carga nafta activa 92 y Forza Nafta 96. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto, cuidando tu economía. Petrosur, un emblema paraguayo con calidad internacional certificada. Petrosur. Bueno, cumplimos con todo, para mencionar lo de Ramón Sosa, otra vez figura. 4 asistencias. Le hizo marcar un gol a Matías Galarza. A Matías Galarza, exactamente. Escribió el Kun Agüero. Goles paraguayos hubo, será. Federico Santander, Luis Galarza, la Luis chilena de Tony. Alex Arce. La chilena de Tony. Alex Arce 2. doblete, Tony Sanabria para Torino. Ávalo, su primer gol. Diego Armando Maradona. Ávalo, su primer gol. Sí. 79 años después, un paraguayo le marca. Fernandito Ovelar. Marcó para la Unión Española. En Chile será. Lindo gol de Bocliar. Cierto. Tu talento. En la cancha de Unión Española, bien. Frustrado hasta ahora. No, pero no sabe. No sabe, a lo mejor despierta. En Chile es un mercado fuerte, sí, es que la rompe. Y Universidad de Chile, después de más de 20 años, le ganó el clásico a Colo Colo en el Monumental. Sí. Raúl Vicente Amarilla y en instantes periodísticamente. Solamente como para pedirles, especialmente al socio y a la afición olimpista, tranquilidad. Sabemos de que estamos dolidos por todo lo que nos aconteció hace unos días atrás, y sabemos de que vamos a salir de esto entre todos. Yo creo que nunca Olimpia ha estado apartado, tanto el plantel, el cuerpo técnico, dirigencia, de los socios, del aficionado en sí. Creo que siempre hemos salido todos juntos